invitado que hable de un tema que podría ser relativamente controvertido, que es el modelo económico chileno y sus perspectivas. Y le cuento a los amigos extranjeros, que sé que hay varios acá, ¿por qué es tan controvertido? Porque cuando asumió el actual gobierno, el presidente de uno de los partidos de la coalición gobernante dijo que el propósito de este gobierno era pasar una retroexcavadora por sobre los fundamentos del modelo económico que había prevalecido en Chile durante los últimos 20 años. Entonces uno tiene que preguntarse, a ver, ¿qué es esto tan malo? ¿Qué es este engendro sobre el cual hay que pasar una retroexcavadora? Y lo que yo pretendo es, por un lado, hacer una mirada histórica de cómo se fue configurando este esquema, esta institucionalidad económica que ha prevalecido en Chile durante más de 2 décadas, establecer cuál fue el rol que tuvo en ese modelo económico lo que fue el convenio entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica, aspecto que me parece muy importante de mencionar y que creo que gente joven como ustedes los debiera estimular, porque en definitiva lo que nos muestra es el valor de las ideas y el valor de la gente convencida para provocar grandes revoluciones. Las grandes transformaciones nunca vienen de grandes masas, vienen de gente con las ideas claras y con la energía para llevarlas a cabo. Y creo que el Convenio Católica-Chicago ha sido estudiado y seguirá siendo estudiado por muchos años como un aspecto que deben mirar los países en desarrollo para producir cambios que provoquen efectos relevantes en el nivel de vida de su población. Quiero también dar cuenta de cuáles fueron las dificultades que hubo en el proceso de implementación de este modelo. No fue sencillo. Y, en definitiva, cómo se fueron superando. Y finalmente, si el tiempo lo permite, alguna reflexión en términos de qué va a pasar ahora. Ciertamente está la duda en términos de si la retroexcavadora va a tener éxito o no va a tener éxito. Y es una pregunta cuya respuesta me parece que depende en gran medida de gente como ustedes. Parto rápidamente con una perspectiva histórica. Chile, tras la Gran Depresión, desarrolló de forma consciente una estrategia de desarrollo que tuvo 2 grandes ejes. Por un lado, el enclaustramiento, cerrarse, y por otro lado, una presencia muy fuerte del Estado en la economía. Presencia que la había tenido ya durante algún tiempo, pero que se intensificó en este periodo. Debo señalar que, de acuerdo con estudios de la Liga de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, Chile fue el país más afectado por la Gran Depresión de los años 30. Y eso provocó en mucha gente la sensación de que el comercio exterior era la causa de los problemas. Ciertamente un diagnóstico errado. Pero a partir de ahí se empieza a llevar a cabo una estrategia que privilegia el cerrarse, el poner obstáculos a las importaciones, alentar por esa vía malamente la industria nacional y un rol del Estado regulador muy intenso que se traduce en una tendencia al crecimiento del tamaño del Estado y a dificultades también muy importantes a la expansión de la actividad privada. Ese es el periodo en el cual surge la escuela keynesiana, que es una visión intelectual que destaca lo que a su juicio es la inestabilidad de los mecanismos de mercado. Es la percepción de que los mercados hay que regularlos muy fuerte, porque si no conducen a situaciones de desequilibrio. Probablemente el exponente más visible que tenemos hoy día de ello en el mundo es Paul Krugman. Cada vez que ustedes se encuentran en la prensa con un artículo de Paul Krugman, como ayer en el diario, siempre está señalando que los mercados son inestables, que hay que regularlos, que hay dificultades. Bueno, esa era la visión que más o menos se estaba planteando en forma muy fuerte tras la Gran Depresión y tras la aparición de la teoría general postulada por el gran economista inglés John Maynard Keynes. Esto, como digo, es un periodo en que aumenta el tamaño del Estado, aumentan las regulaciones y, como siempre ocurre cuando nos encontramos en periodos de fuerte aumento de las regulaciones, hay una competencia por distintos sectores en términos de lograr que las regulaciones les favorezcan. A diferencia de los esquemas de economía de mercado, donde los incentivos están puestos en mover recursos hacia aquellas áreas donde las señales de precio indican que las utilidades son mayores, aquí los incentivos están puestos en lograr los mayores beneficios regulatorios. Y si ustedes, que son muy jóvenes y probablemente no conocen mucho de estos detalles, empiezan a mirar el enjambre de regulaciones que había en Chile en los 60, comienzos de los 70, quedarían impactados. Ejemplos: barreras a la importación de ciertos productos, ciertamente alentados por la producción local, las que de pronto se levantaban por un día, en beneficio de ciertas personas que ya tenían
las posibilidades de acceder a la importación barata para después revenderlo caro en los mercados domésticos. La negociación cotidiana era conseguir precios convenientes por parte del regulador. ¿Para qué preocuparse de mejorar la calidad? Era mucho más rentable conseguir que el organismo que fijaba precios nos fijara un precio conveniente. Y así sucesivamente. Era el ambiente, como digo, los grupos de presión. El resultado, ciertamente, una economía que crecía poco. Mientras el mundo se recuperaba vertiginosamente de la Segunda Guerra Mundial, Chile lo hacía muy mal, y donde la inflación era probablemente el reflejo de los desequilibrios recurrentes de un Estado gastador, de un Estado indisciplinado, y donde cada vez que había un problema aparecía aparentemente la mano salvadora del Estado. No hay modelo alternativo. La derecha, la economía liberal, está destruida en Chile y en el mundo. Mucha gente piensa, efectivamente, que la Gran Depresión fue el reflejo de fallas de mercado. Y lo que hay, en definitiva, es un ambiente empresarial donde lo que se trata de lograr son beneficios para los sectores empresariales que ellos representan, más que promover los mercados, más que promover la libre competencia, más que promover la apertura de la economía. Simplemente para darle una ilustración a usted, la economía chilena es más o menos, cambia, del tamaño de la economía del estado de Oregón. Imagínense ustedes que el día de mañana la economía del estado de Oregón decidiera que se va a enclaustrar y que va a producir adentro de todo para los ciudadanos de Oregón. Eso es una locura. Lo lógico es que Oregón negocie con los distintos estados y negocie con el mundo. Es la manera en la cual se utilizan mejor los recursos, es la manera en que se aprovechan las ventajas comparativas. Nosotros no. Lo que hicimos fue cerrarnos y a partir de ahí repartimos regulaciones y los empresarios dijeron, bueno, este es el juego. Y lo que tengo que hacer es defender mi sector, mi parcela, y olvidémonos de la competencia. La competencia es una molestia. Más aún si me van a hacer competir con tipos más eficientes que están al otro lado de la frontera. Es en este contexto donde pasan dos cosas. Uno, en la Universidad de Chicago, un profesor llamado Milton Friedman empieza a desafiar la interpretación de la gran crisis de los años 30. Friedman publica el año 62 un libro notable, una obligación que todos los que le interesen le conviene leerlo, donde lo que él hace es reconstruir las series monetarias de Estados Unidos, reconstruye las series de productos, y para contar la historia corta, puedo elaborarla más en las preguntas si le interesa, él demuestra que la Gran Depresión fue un gran fracaso de las políticas públicas. Reaccionaron mal frente a un pánico bancario, permitieron que el pánico se expandiera, lo que no se hizo ahora tras la crisis de Lehman Brothers, y la economía norteamericana entra en una espiral de decaimiento. Y la solución que se encuentra fue exactamente la contraria. Es de una persona que está con problemas pulmonares y lo tratan de problemas cardiológicos, expansión fiscal. Y la expansión fiscal empieza a ahogar de alguna forma las posibilidades de que el sector privado se recupere. En ese ambiente, en la Escuela de Chicago, se genera una percepción distinta entonces respecto a cómo funciona la economía. Empieza a construirse una noción basada en la mirada de los datos, cómo responde la gente a los incentivos, cuáles son los costos de los monopolios, cuáles son las ventajas de la apertura al comercio, y ese ambiente empieza de a poco a permear la discusión pública norteamericana y algunos países, sin gran influencia aún en los 50, es el mundo de los demócratas, es el mundo del keynesianismo, es el mundo en América Latina de la CEPAL. El año 57 viene un grupo de profesores norteamericanos a Chile y con el apoyo de la AID vienen a ofrecer un convenio de intercambio de profesores y alumnos a dos universidades chilenas, a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica. La Universidad de Chile dice que no, su decano encuentra muy liberales a los de Chicago. La Universidad Católica dice de inmediato, mañana. Y mandan primero a estudiar un grupito chico. Parten en el año 58 6 personas. El 57 otro grupo. Bueno, esa gente vuelve a Chile y empieza a enseñarle a grupos más reducidos que ustedes que los mercados funcionan de cierta manera, que lo que se demoniza como la búsqueda de utilidad es el propósito de cada persona de lograr estar mejor. Y es lo que hace todo el mundo en todas partes, que las economías abiertas funcionan mejor que las economías cerradas, y ese grupito empieza a crecer, se empieza a generar un ambiente distinto, al menos en ciertas esferas intelectuales, que aún no permea la gran discusión de políticas públicas, pero está ahí. El año 70 se presenta la primera oportunidad de que estas ideas se traspasen al debate de políticas públicas. Hay elección presidencial en Chile. Pero los grupos vinculados al candidato más de derecha consideran de que esto no es muy atractivo, esto de bajar aranceles, reducir el tamaño del Estado. Se había creado toda nuestra clase dirigente en la idea de que la solución de los problemas públicos pasaba por el involucramiento del gobierno en el gasto público, y este grupo queda marginado. Fuera, 9 al minuto.
Pero en ese momento se produce el resultado ciertamente llamativo de que el candidato ganador, lejos de mirar las ideas de Chicago, está mirando a Cuba, y empieza a implementarse una revolución muy profunda en nuestro país que va en la línea de intensificar todo lo que se había visto antes. Más Estado, más regulaciones, más inhibiciones sobre la actividad privada. Y eso genera ciertamente dificultades porque todos sabemos que el socialismo tiene costos. Que lo que ellos predicen, que es lograr una sociedad que funcione sin incentivos, donde la mano visible del Estado logra los mismos resultados que la mano invisible de cada persona, no es posible, no es verdad. Eso empieza a generar malos resultados económicos y además una tendencia al quiebre institucional. Porque el socialismo involucra desafiar el derecho de propiedad, el socialismo involucra en definitiva ir permeando la libertad para elegir de las personas, y eso en definitiva lleva a un quiebre institucional. Quiebre institucional que, al igual que ocurrió en otros países de la región, se traduce en un golpe de Estado el año 73. Se plantea para los militares la tarea de ordenar el país, aspecto que se vincula a aspectos de seguridad, aspectos políticos, pero aspectos económicos. Y aquí hay una parte muy interesante de la historia. Mucha gente dice, bueno, llegaron los militares, detrás llegaron los Chicago y transformaron este país en la dirección que conocimos después. Eso no es así. Llegaron los militares, se preocuparon del orden público, pero no había plan económico. Cuando uno lee los libros de historia, descubre de que aquí había distintos grupos tratando de generar un movimiento en fuerzas, en direcciones contrarias en política económica. Había un grupo vinculado al ejército que quería una especie de Estado fuerte, con una economía relativamente cerrada y que era más o menos mantener lo que había prevalecido en Chile por mucho tiempo, pero con más disciplina, sin caer en la hiperinflación. La aviación, hasta donde se señala, no tenía una postura muy propia, estaba expectante en términos de lo que ocurría ahí, y la Armada efectivamente había recibido durante algún tiempo informes de este grupo de profesores de la Escuela de Economía de la Católica que le decían reiteradamente que el país debía cambiar de rumbo, que había que ser una economía abierta, que había que dejar los precios libres, que el rumbo de Chile era hasta ahí un rumbo fallido y que había que moverse en dirección contraria, y se habla en ese momento de la experiencia exitosa que había en Alemania, de lo que estaba pasando en los países asiáticos, etcétera, etcétera. Y la discusión ocurre durante el año 73, no pasa nada. El año 74 tampoco pasa nada porque un precio del cobre un poquito más alto permite apagar las discusiones, hasta que el año 75, como les voy a mostrar a ustedes, viene una gran caída del precio del cobre tras el primer shock petrolero. Cuando se crea la OPEP, se decide subir el precio del petróleo, se paraliza la actividad económica e industrial en el mundo y eso provoca una caída del precio del cobre. Y ahí los militares se encuentran frente a un problema muy grave, porque resulta de que la caída del precio del cobre deja al fisco sin recursos, la situación política de Chile no permitía conseguir financiamiento de otros países y lo que había que hacer era hacer un ajuste interno, no había ninguna alternativa. Y el único grupo que tenía un plan económico coherente para enfrentarlo era el Grupo Chicago. Hay toda una historia en términos de cómo se produjo esta discusión, pero en definitiva fue la fuerza de las circunstancias que llevó a optar por un camino, dado que los otros caminos simplemente se cerraron. Y este grupo, jóvenes como ustedes, con la convicción de que hay ideas que funcionan, tenía el trabajo hecho, estaba listo. Y en ese momento, que lo voy a resumir en algunas cifras acá, es donde empieza a generarse el cambio en la historia de Chile. Algunos datos, a algunos les gustarán los datos, los van a encontrar en la presentación. Ahí tenemos como el 61 y el 70 tenemos un crecimiento del PIB relativamente modesto, al lado de lo que genera este gobierno nos parece estupendo, pero es relativamente modesto al lado de lo que estaba pasando en el mundo. Una inflación de torno al 30%, déficit fiscal de 1,8, el promedio de ese periodo. El déficit fiscal empieza a subir. Primer año de la Unidad Popular sube de 1 a 15, estamos pareciéndonos a Grecia. Después sube a 25%. Y el año 73, cuando viene el golpe militar, un 30%. Si ustedes le suman a eso a las empresas públicas, 50%. O sea, de cada peso que se gastaba en el país, un 50% era emisión monetaria. Y eso genera una inflación que sube ya de un nivel alto de 27 en promedio, 28, 255 y 600. 600 con precios fijos. La inflación sin precio fijo, la inflación de mercado negro, era en torno a 1000. Bueno, si me salto un par de láminas, llego al año 75, y ustedes pueden ver que los términos de intercambio, para los que no son economistas, el precio de nuestras exportaciones partido por el precio de nuestras importaciones, o sea, nuestro ingreso partido por lo que tenemos que comprar, se nos cae violentamente. Esa caída es en torno al 50%. O sea, no hemos tenido
desde entonces algo parecido y desde la Gran Depresión no teníamos algo parecido. Cae a la mitad los términos de mercado. Entonces ahí realmente no había más alternativa que hacer un ajuste, amarrarse los pantalones bien firmes y tratar de superar esta crisis. ¿Qué es lo que hacen los Chicago? Parten con un ajuste de gasto brutal, no había alternativa, no era una discusión política. Hay situaciones en las cuales el médico no puede entrar en disquisiciones filosóficas sobre la calidad de vida del apéndice de una persona, hay que cortarlo ya. Si está en crisis hay que cortarlo, hay que ordenarlo, hay que bajar aranceles, hay que hacer cosas para que el país vuelva a vitalizarse. Y se empieza a implementar este vilipendiado modelo que, en resumen, yo diría que uno puede resumirlo en esas 4 ideas. Uso preferente del mercado para asignar recursos. Nosotros creemos que las personas, buscando su propio interés, buscando dónde les conviene comprar y qué es lo que les conviene comprar, lo van a hacer mejor que el gobierno decidiendo qué es lo que tienen que consumir y dónde tienen que consumirlo. Rol subsidiario del Estado, exactamente lo contrario de lo que está pasando hoy día. El Estado debe hacer aquello que el sector privado no puede hacer, no lo que el sector privado puede hacer. Hoy día veía el diario en la mañana que este gobierno va a tomar la decisión de construir y poseer departamentos para arrendarlo y por esa vía incursionar en el mercado inmobiliario. Es una locura. Es una locura. O sea, si hay problemas de vivienda, como diría mi desaparecido profesor Álvaro Bardón, es porque hay un Ministerio de Vivienda, no porque falten privados interesados a los precios correctos de producir vivienda. Ahora nos vamos a dedicar a eso. Preocuparnos de la política social, bien focalizada. Lo primero que hizo el Grupo Chicago fue crear el mapa de la extrema pobreza, porque dijo una política social eficiente, que empareje la cancha, no que busque la equidad, que busque la igualdad de oportunidades. Es aquella que se genera a partir de una identificación de dónde están los pobres. Porque si paramos al voleo, no le vamos a aceptar a los grupos objetivos. Si vemos dónde están los pobres y tratamos de que los recursos vayan a ellos, la política social va a ser eficiente. Y no salimos de este esquema donde el que más gritaba, el que tenía más capacidad de presión, era el que tenía más beneficio desde el punto de vista del apoyo a las políticas públicas. Y se genera un diseño institucional coherente, inteligente. Hay un montón de cosas en esto que también podemos elaborarlas después, pero que parten de aspectos tan sencillos como el siguiente. Antes del año 73, cada ministerio podía adquirir deuda pública por sí mismo. Era una locura. El ministro de turno, ustedes se imaginan, no voy a mencionar ningún país, pero está lleno de ministros con agendas electorales. Ese ministro quiere construir un montón de cosas, generar un montón de primeras piedras, vaya cubo de la deuda pública. El Parlamento tenía capacidad de promover gastos aunque no estuvieran financiados. Consecuencia, la inflación de 1000%. Se elimina eso. Se elimina. Ahora, si va a haber deuda, pasa por el ministro de Hacienda. El Parlamento no puede aprobar leyes que no estén financiadas. Así sucesivamente. Tampoco se pueden generar impuestos con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque resulta que llega un parlamentario populachero y decide que va a generar un plan de gasto para ayudar a los niños inválidos de la 10ª región y dice, para esto le voy a poner un impuesto al consumo de pisco en la 4ª. Eso se aprueba, es lo más popular que hay. Y así empezamos a generar un árbol de distorsiones. Entonces lo que se dice es, el sistema tributario es una parte completa, se discute en su propio mérito, y cuando uno construye el sistema tributario, evalúa qué efectos quiere lograr con el sistema tributario, y cada plan de gasto también se evalúa y tiene que ir con un informe financiero. Además, se potencia la Oficina de Planificación Nacional, una paradoja, pero que tiene que evaluar el impacto social de los proyectos. Si uno quiere ayudar a los pobres, demuéstreme que esto va a los pobres. No me gaste plata en elefantes blancos, sino que tenemos que preocuparnos de que los recursos vayan verdaderamente a los pobres. Bueno, y así se empieza a transformar la cara de este país. No obstante, y esto particularmente para los amigos extranjeros, las fuertes críticas del mundo empresarial de la época. La gente tiene la noción de que aquí los Chicago se coludieron con los empresarios. Eso fue absolutamente falso. Para los empresarios de ese momento, muchos de los cuales vivían tranquilamente amparados por aranceles, que ya habían aprendido de cómo manejar las reglas de fijación de precios, esto era una lata. Esto que los aranceles, que partieron siendo 150%, más un montón de restricciones pararancelarias, de pronto dijeran que iban a ser 10% y no había ninguna regla paraarancelaria. Y si usted quiere producir radio, va a competir con los coreanos, va a competir con los japoneses y que gane el más mejor, como dicen. Bueno, ahí tendrá que ganar el más mejor. El que va a ganar con seguridad al consumidor. Eso de todas maneras. Bueno, hubo una gran oposición. Hay un cuento que aparece en distintos textos de un grupo de empresarios, productores de cecina,
que van a hablar con el entonces ministro de Economía, Sergio de Castro, una persona muy importante en todo este proceso, para lograr en ese momento que el ministro les dé un precio más favorable a la cecina. Entran y el ministro les dice, no se preocupen, fíjense el que quieran, está libre. Los tipos salen desconcertados, todo un mundo nuevo. Dicen, no, nos tiramos muy alto. Vuelven y le dicen, no, en realidad el precio que pedimos era muy alto, uno un poquito más bajo. Ustedes no entendieron, vayan y pongan el que quieran. Si lo ponen muy alto, la gente va a importar. Y si no, lo aceptarán. Bueno, así empezó la revolución. Ideas claras, concepción de qué funcionaba, de qué no funcionaba, y empieza a producirse una dinámica en el país distinta. Hubo una lucha muy dura contra la inflación. Deben comprender ustedes que el año 75, cuando la inflación alcanza sus puntos más altos, el promedio de la inflación anual en Chile, desde que se creó el Banco Central, era más del 30%. A uno le enseñaban siempre en los cursos monetarios que cada niño que nacía en Chile traía consigo una inflación del 30%. O sea, era una economía muy indexada, donde la inflación estaba incorporada en todos los contratos de precio, todos los contratos salariales, y pagar eso era muy complicado. Se genera además la dificultad de liberalizar el mercado financiero. Y aquí hay algo que nos pasó en su minuto y que le ha pasado a muchas economías de Europa Oriental que también han intentado liberalizar los mercados financieros. Es un learning by doing, un aprender cómo funciona complicado. Yo recuerdo siendo estudiante que me impactó mucho unas declaraciones que alguna vez leí de un gran profesor americano que decía que Chile iba a tener problemas si seguían prevaleciendo en Chile tasas de interés real en torno al 30%. Para nosotros no es normal. Decíamos, esta economía está creciendo bien, una tasa real de 30%, bueno, no sé si será 30, si será 20, será 10, pero parecía algo normal. Bueno, tuvimos problemas, efectivamente. Nadie dijo que este proceso tuvo exento de problemas. Problema que se trató de abordar por la vía de la fijación del tipo cambio. Las altas tasas de interés parecían estar ahogando la inversión, estaban aparentemente ahogando las posibilidades de crecimiento, y se genera a nivel de los economistas, en la discusión técnica, la percepción de que el gran problema que había en este país era el riesgo cambiario. Claro, en un país de esta parte del mundo el tipo de cambio solo subía. Entonces, si uno quería bajar las tasas de interés para que hubiera más inversión, permitiendo que vinieran recursos del resto del mundo, el empresario decía, estupendo, las tasas afuera son más bajas, muy bueno, pero ¿y si devalúan? Porque yo tengo que pagar dólares al final. Entonces, lo que hay en definitiva es que la tasa de interés doméstica es la internacional más la expectativa de evaluación. Si esto es muy alto, no traigo plata, no invierto. Entonces ahí se resuelve fijar el tipo de cambio. Experiencia que ocurrió en Chile, que ocurrió en Argentina, que ocurrió en Uruguay, que ocurrió en Brasil, que ocurrió en un montón de partes. Bueno, procesos que también fueron parecidos en términos de la liberalización en Argentina, en Uruguay, donde también hubo grupos más chicos de economistas de Chicago. Una pregunta siempre que ocurre es por qué los Chicago se metieron tan fuerte acá y no en otros países, la vamos a conversar. Pero el Cono Sur está viviendo un proceso parecido. El gran problema es para la inflación, lograr atraer capitales y más inversión. Pero ocurre un problema parecido al que está viviendo hoy día China. Nos fijamos al dólar, Estados Unidos estaba muy preocupado por la inflación en ese minuto, sube las tasas de interés violentamente, pero ahí sí que fue violentamente, de 0% a 10% real en un día. Por lo tanto, el dólar se aprecia muchísimo, los capitales van violentamente a Estados Unidos y, como era de esperar, se aprecian todas aquellas monedas que estaban pegadas al dólar, Chile. Y nuestra industria nacional empieza a sufrir, pero lo indecible en ese momento. Es el punto de quiebre. Es un punto de quiebre porque el ajuste que se plantea en ese caso, la necesidad de competir con una moneda que se está haciendo cada vez más cara, con un mundo que está paralizado por las dificultades de la economía norteamericana, llevan a un fuerte cuestionamiento del modelo. No obstante que hayan gobiernos militares en la zona, es muy cuestionado. Argentina en esta crisis cambia de rumbo y lo cambia radicalmente. O sea, de ir en la dirección de una economía de mercado se va al tan austral, los amigos argentinos se acordarán, que es simplemente volver a lo anterior pero recargado. Brasil se mueve al plan cruzado, que es lo mismo, y en Chile se produce lo que en alguna oportunidad el presidente Pinochet llamó un juego de piernas. Parece que nos vamos al modelo antiguo, se suben los aranceles, aumenta el tamaño del Estado, pero eso, para suerte nuestra, no funcionó. Al cabo de un año no funcionó. Y llega donde yo creo que sí se juega la experiencia chilena, lo que llamo la experiencia de los Chicago 2.0, liderado por Hernán Behe. O sea, tuvimos la suerte que en esta desviación que hubo el año 84, donde frente al cuestionamiento general, porque se fijó el tipo de cambio, porque vino crisis, porque quebraron empresas del sector financiero,
toda América Latina se mueve de vuelta al socialismo. Nuestra experiencia socialista fue muy corta, porque rápidamente afloraron problemas de balance pago, la inflación empezó a subir y lo que hasta ahora parecía creíble, vuelve a ser creíble, que es el modelo de economía de Chicago. Yo creo que esta experiencia de los Chicago 2.0, que encabeza un no Chicago, que es Nambije, es muy interesante, porque lo que hace Nambije es un modelo de Chicago recargado. Baja impuestos, una cosa increíble. Yo les puedo contar que en una discusión, en mi época en el Banco Central, respecto a cómo se aborda la estrategia frente al Fondo Monetario, en un país cuya deuda era un 100% del producto, 100% del producto, donde las empresas estaban realmente hasta el cogote por la deuda que tenían, estaban las empresas, donde había cuestionamiento hacia el modelo de economía de mercado. Hernán Vige da un golpe a la mesa en una discusión y dice: mientras yo sea ministro en este país no se van a subir nunca los impuestos. Lo que vamos a hacer es un modelo de economía de mercado. Vamos a bajar los aranceles, vamos a crear las condiciones para que haya más empleo y vamos a lograr las condiciones para que este país crezca. Pero tenemos que ser más eficientes, que el primero que va a ser eficiente es el sector público. En ese momento el desempleo en Chile era 25%. Y yo todavía encuentro los artículos de los amigos de Ciplan que estaban anticipando la catástrofe que no llegó, cómo Chile se iba a demorar muchas décadas en bajar el desempleo. Se demoró 4 años en bajarlo de 25 a 5. Simplemente creciendo, generando los espacios para la expansión del sector privado, generando los espacios para que hubiera esta tan mal utilizada palabra del lucro, llamemos la búsqueda del propio beneficio, para que hubiera soluciones de mercado para el problema de la deuda. Se le dijo a los privados: ¿quieren? ¿Ustedes tienen deuda? Perfecto. Le vamos a crear las condiciones para que esa deuda la transformen en capital. Vengan. Y se genera un ambiente virtuoso que lleva rápidamente a cambiar el perfil sobre la base de volver sobre la receta que ya había funcionado. Argentina y Brasil empiezan a entrar en una crisis financiera, crisis de choque entre las expectativas y la realidad, producto del Plan Austral y del Plan Cruzado. Déjenme mencionar que el Plan Austral de Argentina no terminó, el presidente se tuvo que ir antes, hubo cambios de gobierno, se intentó también volver sobre la ruta, eso ya es otra historia. Pero en el caso nuestro, la conclusión que queda de este episodio y que queda para los gobiernos de la concertación, que se habían hecho un picnic criticando cada reforma. Porque parte de mi labor como economista es juntar material, y tengo material de cómo los amigos que estuvieron más tarde en el gobierno criticaron todas y cada una de las reformas. ¿Por qué se bajaban los aranceles? ¿Por qué se reducía el tamaño del sector público? ¿Por qué se desregulaba el mercado financiero? Bueno, finalmente el peso de la evidencia hizo que cuando el año 90 se fue el gobierno militar, llegó la concertación, tuvieron que mantener lo mismo. Y fue peor incluso, porque tuvieron que intensificar el modelo una vez que se convencieron. Costó que aprendieran, pero tuvieron que aprender y se dieron cuenta que esto funcionaba. Llegamos al punto de que tuvimos un presidente socialista, que está muy de moda hoy día, que privatizó puertos y carreteras, donde tuvimos a ministros de ese gobierno que los aranceles, que se criticó que como los Chicago, tan obstusos, tan duros, los querían llevar a 10%, los llevaron a 4%, y el país crecía. Llegó el minuto en que en Chile empezamos a creer nuestra historia de Fukuyama del fin de la historia. Se demostró. O sea, una economía de mercado con democracia, una democracia ordenada, no una democracia desordenada como la que teníamos antes, funcionaba. El riesgo país baja a sus mínimos y somos la estrella de la región. Felices. Las generaciones futuras pueden vivir felices para adelante. Pero lamentablemente no es el fin de la historia. Un par de números. Simplemente va a ilustrarlo. El crecimiento del primer periodo de reforma 7.3, viene la crisis, caemos 14, cae todo el mundo, caemos muy fuerte. El 83, la crisis se acentúa. Aquí Pinochet piensa que los Chicago ya no funcionó esto, gira hacia otra perspectiva, pero se le desordenan las cuentas fiscales. Antes teníamos un cuadro fiscal que estaba tendiendo a ordenarse, ya estamos con un déficit complicado. Las cuentas externas, para los que no son economistas, lo que hay ahí es el déficit en cuenta corriente, es la tasa a la cual se endeuda un país. Déficit en cuenta corriente es la tasa a la cual se endeuda un país dividido por el producto. Típicamente un país puede endeudarse en función de cuánto crece. Si crece al 7, y el ingreso de una persona crece al 7, se considera que es prudente que no se endeuden más del 3%. Chile el año 84 estaba creciendo en torno al 4 y endeudándose al 10. Eso no cuadraba. Y esto aparentemente para la disciplina militar fue muy grave, y aquí se decide el cambio, vuelve los Chicago 2.0 y el país empieza a crecer por una década al 7,7. Más de 2 veces lo que crecía el mundo. O sea, la fuerza de los hechos. Con términos de intercambio que siguen siendo
parecido a lo histórico. Ahí tenemos la expansión del gasto público. Esto es bien interesante. Cuando a mitad de los 80 Pinochet duda si sigue con los Chicago o no, y llega este ministro que expande el gasto fiscal y quiere volver sobre la ruta de siempre, el gasto fiscal era más o menos 1/3 del producto. ¿Qué es lo que hace Vige? Lo baja más de 10 puntos. Más de 10 puntos. Para todos aquellos que creen que cada vez que hay un problema hay que crear un ministerio, aquí está la demostración de lo contrario. Vuelvo al ejemplo de mi amigo Bardón. Decía, hay problemas de vivienda porque hay ministerio de vivienda, si hubiera ministerio de zapatos andaríamos a pata pelada. Bueno, aquí está corroborado. El gasto público cayó más de 10 puntos y el país crecía a 7,5. Bastante impresionante. La triste noticia es que desde el 2009 hasta ahora el gasto de gobierno ha crecido cerca de 5 puntos y todo dice que va a seguir creciendo. Es un problema, porque en definitiva estamos retrocediendo hacia la ruta de siempre. ¿Alguna evidencia de este modelo? Este modelo vilipendiado, fracasado, al cual le iban a pasar la retroexcavadora, pero yo estoy seguro que ustedes no van a permitir que eso ocurra. El año 70 el Producto Per Cápita de Chile era en moneda de igual valor, 5.000 y tantos dólares, Argentina 7.000, Venezuela 10.000, Estados Unidos 15.000. El 2010 nosotros ya pasamos a América Latina y estamos acercándonos a hacer algo más de 1/3 de Estados Unidos. Si miramos qué es lo que pasó respecto a la región, aquí es cuando empezamos a navegar por los socialismos blandos. Aquí nos metemos por los socialismos duros y llegamos acá. Máxima dureza de socialismo. Máximo índice de pobreza también, por cierto, que es el caldo cultivo de este tipo de agenda. Donde teníamos un producto que era menos, desde luego, que el promedio de la región, donde hay países muy pobres. Y a partir de ahí crece, y el año 2010 duplicamos el Producto Per Cápita de la región. Estados Unidos, igual. Caemos, hasta que empezamos a subir y antes que entremos en el mundo de los socialismos duros, ya estábamos acercándonos a la mitad del Producto Per Cápita de Estados Unidos. Y íbamos acercándonos porque crecíamos más rápido que ellos, eso es lo que está diciendo el gráfico. Entonces, aquí hay distintas maneras de mirar esto. Los Chicago nos gusta mirar los números. Los Chicago son médicos que dicen la evidencia. Mire, hemos mirado todo este número de casos y lo que demuestra es que tal relación existe, se sostienen los datos. Y tenemos una fe científica en que si usted quiere que un país aumente la probabilidad de crecer, genera un ambiente amistoso para la inversión, genera un ambiente amistoso para la creación de empleo. La educación es muy importante, eso implica calidad de educación, no cantidad, que es la dosis actual. Y todo esto funcionando genera eso. La pobreza, que el año 1970 medido con una cierta metodología, era del orden de 25%, el año 2010 con la misma metodología era 7%. Realmente la batalla contra la pobreza se había ganado brutalmente. Si uno miraba la distribución del ingreso, el tema es que Chile es un país desigual. Falso, no es un país desigual, porque está mal medido lo que hacen ellos. Y permítanme ponerle un ejemplo para ilustrarlo cómo es. Supónganse ustedes que esta es la población de Chile. Y resulta que aquí hay gente que entró al mercado laboral al año 70, 80, 90. Si yo tomo el promedio, los de 70 tienen una situación de ingreso que depende de la realidad educacional que vieron en los 70. Los 80, los 80 y los 90, los 90. Si yo quiero ver el impacto de las políticas públicas, veamos qué está pasando con ese grupo sobre el cual he tenido impacto en las políticas públicas. Y todo lo que muestra la evaluación de cohortes es que la distribución del ingreso está mejorando. Si vamos a mirar por qué algunos países aumenta la desigualdad, Estados Unidos efectivamente aumenta la desigualdad. Hay dos razones muy importantes y poderosas. La primera, el impacto de la caída del muro de Berlín. ¿Cómo así? Hay un economista que lo que hizo fue tomar la población mundial y ponderarla por el grado de apertura, de forma tal que una economía que está cerrada pesa 0, no interviene en mi realidad porque no comercia con nadie. Y una economía que está abierta pesa 100% porque está compitiendo con mis trabajadores. Entonces lo que dice es, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se abrió China, cuando se abrió la Unión Soviética y un montón de economías, lo que hubo para mis trabajadores fue una competencia brutal que antes no estaba. Y ese cuento que probablemente muchos de ustedes vieron, de ese juguetito chino que competía con el juguetito chileno, es un trabajador chino que competía con el trabajador chileno. Y lo que este profesor demuestra es que si uno ajusta por grado de apertura la población mundial, es como que la fuerza de trabajo se hubiera duplicado entre el año 94 y el año 2000. Duplicado. ¿Dónde se duplicó? En los trabajadores de baja calificación. Por lo tanto, lo que había que esperar ahí era evidentemente un cierto deterioro que había que enfrentarlo con buenas políticas públicas.
La segunda causa del deterioro en algunos países, como en Estados Unidos, la pueden encontrar en un paper de Kevin Murphy, profesor de Chicago, es fantástica. Dice, ¿qué es lo que muestra la evidencia de los últimos años? Que el premio por educarse, o sea, la rentabilidad privada de la educación, crece, 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 crece. ¿Qué pasa en aquellos países donde la gran mayoría solamente tiene la opción de la educación pública, como quieren que sea en Chile? Bueno, esa educación pública no tiene el premio de la educación de calidad. Esa gente no accede a las grandes ligas, se queda abajo. Un grupito chico sí accede. Bueno, ahí la distribución del ingreso se hace desigual. ¿Qué es lo que hace una agenda pro igualdad verdadera? No aumenta el tamaño de la educación pública. Lo que hace es provocar un voucher para que la gente vaya a educarse en la educación privada. Ah, no, pero es que ahí el colegio de profesores no controla la educación. Y todos sabemos quién controla el colegio de profesores. Entonces, vamos a los datos. No hay que comprarse las consignas. Una cosa que es muy fuerte en Chicago, sigan los datos. Y los datos muestran esta realidad que yo les estoy contando. ¿Qué pasó entonces? Varios de los que estamos aquí nos ha tocado en distintas partes del mundo que uno cuenta hasta aquí la historia y dice, fantástico. O sea, los Chicago extraordinarios. Ya, ahora cuéntame qué pasó, porque usted parte en las clases de micro hablando que la gente es racional, que toma decisiones optimizadoras, y ahora explícame por qué los electores que estaban tan contentos yendo en un tren de alta velocidad se bajan a una carretela. Perdón por la expresión, pero bueno, yo no tengo una respuesta contundente. Voy a especular con 4 ideas. La primera es que hubo, de alguna manera, una ilusión en términos de lo que podía hacer este gobierno. El gobierno Bachelet 1.0 nunca desafió la dirección, ni el modelo, ni la institucionalidad como se vio que ha ocurrido ahora. Entonces mucha gente dijo, bueno, será lo mismo. Estará Velasco de nuevo, estará la gente que pone algún límite a las cosas que propone la izquierda más dura y por lo tanto será más de lo mismo. Error. Yo creo que tal vez por primera vez la letra chica sí tenía toda la información. Entonces el programa lo tenía, la evidencia muestra que sí lo tiene. Y en este caso la expectativa adaptativa, la expectativa histórica no fueron racionales, no nos estaban contando realmente lo que pasaba. Lo segundo es un discurso flagelante de la derecha, que es lo que a mí me molesta un poco. Yo creo que durante el gobierno anterior se hicieron muchas cosas buenas, particularmente un esfuerzo muy sistemático, muy importante por usar mejor los recursos de los contribuyentes, por poner disciplina, pero se generó en los partidos de derecha un discurso autoflagelante. La percepción de que los empresarios estaban simplemente para esquilmar a los consumidores. Y eso lo vimos en distintas iniciativas. A mí personalmente me tocó ser presidente de una comisión que iba a revisar la legislación antimonopolio y encontraba con pavor de que había gente que quería colgar personas en la plaza. Decía, pero estás loco, o sea, de verdad lo que hay acá es una realidad donde al haber más progreso, más gente accede a más bienes, al acceder a más bienes hay mercados que crecen y obviamente lo que tiene que haber es más información, obviamente las malas prácticas deben ser sancionadas, pero no nos engañemos, aquí lo que hay es un progreso generalizado. O sea, es cuestión de tomar un registro, puede ser una tesis para algunos de ustedes, en Policía Internacional les pueden dar los datos de cuánta gente está viajando fuera de Chile, pueden sacarlo por RUT, cuánta gente nueva, o sea, no es el mismo gran empresario que viaja tantas veces, cuánta gente está viajando, consumo durado, las importaciones de autos, este es otro país. No, el discurso era que el modelo se había hecho abusivo, de que había que condenar las prácticas abusivas, salió el cuento de los pollos, salió el cuento de la farmacia, respecto a los dos tengo mis aprensiones, los fallos concretos, pero a partir de ahí se generó el piso para decir, ah no, si ellos están diciendo de que el modelo es abusivo, que el modelo es injusto, ¿qué nos han dicho nosotros? Entremos por favor. Cuando el discurso hubiera sido contrario. El discurso tenía que haber sido más gente progresa, más gente quiere educación de calidad. Efectivamente, en el área de la educación había mucho que hacer, pero en mi perspectiva es porque el mercado no estaba funcionando. Y no estaba funcionando por culpa de quién, por culpa del gobierno. Esa es la realidad de las cosas. Pero en fin, también puedo andar ese tema. La crisis financiera global. La crisis financiera global generó un cuestionamiento a la economía de mercado. Ya voy a poner un ejemplo con el cual voy a terminar esta presentación, sobre la base de que aquí estábamos dominados por una manga de especuladores locos, frenéticos, que no tenían ningún pudor en especular con los recursos ajenos. Eso es absolutamente falso. Lo que hubo, y perdonen que sea insistente, es que en el país donde hay más agencias reguladoras del mundo, Estados Unidos, yo los invito a que lean las memorias de Tim Geithner, ex secretario del Tesoro americano, donde cuenta cuál era el gran problema. Y él fue nombrado por Obama, no por Bush. El gran problema era de que cada agencia reguladora regulaba una parte y no dejaban que nadie más se metiera en las de ellas. Y Lehman Brothers, no te metas con Lehman Brothers porque Lehman Brothers es mío, pero oye, pero es que supervisión consolidada, no, esto es mío.
El Ministerio de Agricultura tenía parte de la regulación. ¿Por qué? Por tradición, por aparte del pueblo, los funcionarios públicos les gusta tener poder. Y se generó lo que él mismo llama la balcanización del aparato regulatorio. En mi opinión, además, en la crisis reciente, la Reserva Federal olvidó el mensaje número 1 de un curso de economía monetaria en Chicago: preocuparse de la estabilidad de la producción de medios de pago. Y aquí Lehman Brothers producía pasivos a un día sin que nadie tuviera noticia de qué consecuencias podía tener. O sea, yo creo que hay bastante más trabajo que hacer, al menos, antes de llegar a la conclusión de que esto fue una falla de mercado. Y el cuento de la desigualdad al cual hice referencia. Efectivamente, hay un aumento de la desigualdad en muchos países, pero hay que mirar por qué se produce. Eso es un problema, pero lo que sí hay que decir es que Chile no está pasando. Entonces, en definitiva, se produce la percepción de que hay que hacer un giro a la izquierda porque el modelo de economía de mercado tiene fisura. Parte importante de nuestros líderes de opinión consideran de que sí, que en realidad aquí hay que perfeccionar esto, que tiene que aumentar el gasto de gobierno. Alguien me decía que estamos creando un ministerio o una subsecretaría al año. Yo creo que es el mejor síntoma de que estamos en el camino incorrecto. Y la conclusión que uno obtiene de acá, y que me estimula ver tanta gente joven, es que se requiere una generación Chicago 3.0, un nuevo Reagan, una nueva Thatcher o la mezcla de los anteriores, si queremos de verdad pegar el salto rápido al progreso. Creo que la agenda que nos está planteando la nueva mayoría es verdaderamente revolucionaria, pero en el sentido de deshacer lo que se ha hecho. Y eso es un aspecto que es importante tomar en cuenta. Aquí es tanta la cantidad de información que nos están dando que a veces uno pierde la perspectiva. O sea, no solamente se está subiendo la carga tributaria brutalmente, en una reforma tributaria que tal vez porque está enredada, se está cumpliendo que el viejo principio de si uno quiere hacer algo realmente importante, tiene que ser tan confuso para que nadie lo entienda. Pero Arenas logró una reforma tributaria que tiene los siguientes ingredientes. Si ustedes quieren pagar pocos impuestos, no se les ocurra ser empresario, tomar riesgo y vivir de noche mal porque tienen que pagar un crédito. Sean empleados, pagan menos impuestos. Y si quieren ser empresarios, sean extranjeros porque van a pagar menos que los chilenos. Dice, pero ¿qué mente estuvo esto? Algún iluminado. Como si no hubieran subido suficiente la carga tributaria, se anuncia, así medio escondido, porque hay tanta cosa que nos tiene abrumados, los asaltos, un montón de cosas, que va a haber una reforma a la salud que tiene un montón de ingredientes, dentro de los cuales parte de la cotización que hace cada privado a su propia agencia aseguradora de salud, ahora va a ir a un fondo común. ¿Cómo se llama eso en todas partes? Impuestos, más impuestos. Y además se va a generar una pensión solidaria 2.0, porque la Comisión de Reforma a la Previsión que está haciendo ahora tiene la idea de que parte de la cotización, se va a subir la edad de jubilación, se va a subir la cotización y además parte del aumento, ingenuamente, es de cargo del empleador. Nadie ha estudiado nunca oferta y demanda. O sea, la pregunta es ¿quién va a pagar esto? O sea, una pregunta de instrucción a la economía. Para pagar la gente menos calificada. Bueno, va a ir a un fondo estatal, ¿no?, que administrará un funcionario altamente importante dentro de la estructura y que encontrará mucho incentivo en manejarlo de discreción. En definitiva, no hemos debatido en torno a dos imágenes, de que la economía de mercado es Madoff y que la alternativa es Piketty. Piketty llega y anuncia la destrucción del modelo de economía de mercado, las tendencias a la desigualdad, cómo esto es un camino seguro a provocar un montón de gérmenes sociales, y Madoff es la manifestación en carne propia de los abusos de los especuladores en el modelo de economía de mercado. Lo que ustedes tienen que saber son dos cosas. Madoff es producto de reguladores que estaban mirándose la cara entre ellos, y que Piketty hizo un trabajo que, como lo demuestra el American Economic Association de mayo pasado, está malo desde la búsqueda de los datos hasta las conclusiones. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con eso. El escenario que viene es complejo, ciertamente es complejo. Creo que el área de educación, la historia no está terminada. Los jóvenes genuinamente quieren educación de mejor calidad. No quieren una educación gratuita que no les reporte nada. Eso es absurdo. Obviamente todos queremos cosas gratuitas. Pero si nos van a entregar educación gratuita y con eso, primero, se cercena la libertad de pensar de las universidades y segundo, no se garantiza rentabilidad de la educación y además es injusto en la administración, yo creo que tenemos una bomba. Creo que recuperar el valor de la economía en la discusión económica es fundamental. Fíjense que yo miraba en alguna ocasión cuál era la diferencia entre el debate en economía en Chile y en otros países que le estaba yendo mal. En Chile las discusiones de economía son técnicas. Y cuando hay criterio económico, uno puede imponer el criterio económico si es que tiene buena economía. De pronto la discusión económica pasó a ser de guata, simplemente emotiva. Bueno, y ahí entramos en el camino de las emociones y ahí nos perdimos. O sea, con todo respeto, si yo entrego la medicina a que la administre un filósofo, obviamente no va a andar bien y con un economista peor.
La medicina para los médicos, la economía para los economistas. Aquí hemos dejado que la discusión de temas como la reforma tributaria ha sido administrada anticuada, simplemente sin criterio económico. Al punto que el ministro de Hacienda de la época ha logrado algo que es un récord. Están todos los comentarios de la prueba de introducción a la economía porque dice, pregunta número 1, el ministro de tal país dice que si usted sube el impuesto a la utilidad de la empresa, no se afecta la inversión ni el ahorro y todo lo que se diga en contrario son eslogan, ¿verdadero o falso? Los alumnos saben que es la pregunta del punto base. A mí me dijeron cuál es la respuesta. Y por último, para terminar, un mensaje muy importante para gente joven como ustedes. Alguna vez ese gran pensador y tan admirador de Chile que es el profesor Harberger escribió un artículo donde dijo, miren, los países al final progresan y crecen porque hay héroes. Héroes son gente que toma la decisión de usar las ideas que están disponibles y transformarlas en buenas políticas. Las ideas están, todo el mundo las sabe. No es que en Venezuela no existan esas ideas. No es que en Argentina, ni en Bolivia, ni en Chile no estén. Están. Lo que pasa es que cuando hay un grupo de personas que se eche el equipo al hombro, como diríamos en términos futbolísticos, y es capaz de transformarlo en política, bueno, esos países salen adelante. Y Chile tuvo hasta ahora la fortuna de tener héroes justos en los momentos justos. En los momentos justos estuvo un Sergio de Castro, estuvo un Hernán Vige, y estuvo un montón de gente que estuvo dispuesta a trabajar por nada con ellos. Yo creo que es el momento que ustedes asuman el rol de héroe. Bueno, dejamos de aquí y ustedes Mi nombre es Moisés de Chile. Muchas gracias por su presentación, estuvo muy clara, muy buena. Mi pregunta es la siguiente, si usted el día de mañana tuviera un cargo, fuera la autoridad económica del país, ¿cuáles serían las principales políticas económicas que usted realizaría para cambiar el rumbo que está tomando el país, que está tomando a través de las políticas que está realizando este gobierno? Bueno, esa respuesta cada día tiene más ítem porque son la cantidad de distorsiones que se están añadiendo en distintos sectores que me parece a mí que sería cada vez más compleja la respuesta. Pero lo primero, creo yo que es importante de aquí en más, si hubiera el día de mañana por arte de magia un cambio de gobierno, anunciar un proceso gradual de baja de impuestos. Yo creo que si tú quieres que vengan capitales, venga tecnología, venga inversión, hay que ir a tasas de impuestos que hagan atractivo traer los capitales a Chile y no que se vayan. Ahí el país crece más y hay más recursos para invertir. Fíjate tú que todo el plan del actual gobierno está hecho sobre la base de subir 3 puntos la carga tributaria global, que es mucha plata, porque en Chile la gente que paga impuestos es muy poca al final. 3 puntos es mucho. Y que no obstante ello el crecimiento producto va a ser 5. Ya sabemos que no estamos llegando al 2,5. Yo te aseguro que anuncias un proceso progresivo de reforma a la reforma y con baja la carga tributaria el país empieza a crecer más. Segundo, y para no extenderme, creo que hay que ir en forma agresiva a un esquema de vouchers en la educación y en la salud. En el sentido de que a la gente más bajos recursos hay que darle la libertad para elegir. No puede ser que la libertad para elegir sea privilegio de algunos. Hoy día lo que se está haciendo es un gran monopolio de la educación pública. Yo creo, y lo planteé hace en una columna, de que la Fiscalía Antimonopolio debería decir algo. Porque ahora o es pública, para la gente más vulnerable. Yo creo que lo que debe lograrse es que haya libertad para elegir. Y eso vale para la salud. La salud es nuestra futura gran bomba de tiempo. Porque lo que se está haciendo es meterle recursos, meterle distorsiones, pero la estructura de incentivos no está funcionando. Y si además ahora quieren erosionar la salud privada, creo que el escenario va a estar mucho más complicado. Buenas tardes, profesor. En primer lugar, quisiera decirle que soy estudiante de Derecho, así que si cualquier cosa de que tenga algún problema con concepto económico, quiero que me perdone. No voy a poner nota hoy día. Bueno, muchos han hablado de que quieren derribar el modelo, o sea, que quieren hacer una asamblea constituyente precisamente porque la Constitución creen que está garantizado un modelo que en este caso ellos llaman neoliberal. Lo que yo aprendí en la universidad, en Derecho Económico, es que existen tres tipos de modelos: el modelo monetarista, modelo de economía social de mercado y el modelo keynesiano. Entonces, mi pregunta va, ¿qué se entiende por modelo? Porque en la Constitución muchos plantean que no hay un modelo expreso consagrado. Incluso el fiscal del Banco Central de aquella época, en la comisión de estudio, creo que era Roberto Guerrero, planteaba que no debería consagrar su modelo precisamente porque tendríamos que estar cambiando la Constitución cada 10 años. Entonces, me gustaría saber qué entiende usted por modelo. O sea, un modelo monetarista, un modelo de economía social de mercado, hay políticas keynesianas, ¿qué es? Sí. El chileno. Sí, perfecto. A ver, se mezclan cosas distintas. O sea, cuando se habla de modelo monetarista,
lo que se habla es de un enfoque para parar la inflación. Cuando se habla de modelo keynesiano, se habla de un enfoque para estabilizar la economía expuesta a ciclos. Yo creo que eso no está en discusión, y eso no es un tema importante. No tengo duda que si la retroexcavadora sigue funcionando, el día de mañana el objetivo va a ser la ley del Banco Central, no tengo dudas de ello. Pero lo que en definitiva se está desafiando acá es el derecho de propiedad. Yo creo que cuando aparece esta idea, impulsada por el señor Atria, de que tienen que aparecer los derechos sociales, cuando tú planteas que algo es un derecho social, estás metiendo por la puerta de entrada al Estado. Entonces tú dices, bueno, tal persona no pudo acceder a la salud en las condiciones convenientes porque elige la lógica de mercado y lo que hay que hacer es eliminar esto que alguien tenga eventualmente la propiedad sobre cierta provisión de servicio, sino que puede incorporarse al Estado. Entonces un cambio bien sutil, hablamos de modelo en forma relativamente desprolija, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de una noción donde la propiedad privada está garantizada a una donde no lo está y donde aparece algo relativamente difuso como los derechos sociales. Entonces, bajo el pretexto de que hay sectores que no tienen acceso, por ejemplo, a la salud o a la educación, tú siempre tienes la puerta abierta para que el Estado aparezca. Todos sabemos que no lo va a lograr, en comillas, a proveer esos servicios. Ese es en definitiva el gran juego que hay detrás. Francisco, te quería preguntar que es muy famoso hablar hoy en día, sobre el malvado sistema de chorreo que se gestó por los Chicago Boys, que yo encuentro que no es un sistema, en verdad un efecto que es más bien positivo, más que negativo, y que fue como el gran una vez me lo explicó, mi papá me lo explicó como que fue como el milagro, digamos, como el efecto que en un principio como Chile estaba en crisis con esta reforma económica, esto lo dijeron ustedes, este fue el primer efecto del sistema de chorreo, que ahí empezó como a funcionar, empezó como la economía empezó como a armarse, digamos. ¿Podrías explicarlo tú mejor y decirme si estoy equivocado? No sé. A ver, hay una cosa que ciertamente nos supera a la izquierda abrumadoramente, que es la capacidad que tiene para ponerle nombre a las cosas de forma tal de que lo que es bueno parezca malo. Eso es mágico, ¿no? Un ejemplo es lucro, donde es notable porque se dice no queremos lucro en las universidades, pero los mismos que dicen no queremos lucro en las universidades están compitiendo por un profesor y le ofrecen precio de mercado para que se vaya a su universidad. ¿Ah? Lo he visto en autoridades de la Universidad de Chile. No, si estamos contratando. Oye, pero ese profesor está lucrando porque está pidiendo un retorno a su esfuerzo equivalente a la competencia. Bueno, el que invierte recursos también pide retorno al... Otro, el chorreo. El chorreo parece como una cosa como que se están tirando las migajas de la mesa, en medio del ejemplo bíblico. No es así. Yo diría que lo que ellos llaman chorreo es el efecto del crecimiento diseminado en la sociedad. Eso es. O sea, si a una empresa le va bien y aparece otra que quiere hacer lo mismo, se va a requerir más trabajadores. Y esos trabajadores resulta que van a empezar a ser más escasos. Y nos encontramos situaciones, por ejemplo, la que hubo hace un par de años, donde simplemente no había albañiles para la gran minería y hubo que venir a buscarlo a Santiago, eso eran los puestos de construcción. Tú podrías decir chorreo, no, displicente. Yo te preguntaría inmediatamente cuál es la alternativa, que venga el Estado y le regale la plata, imagino que eso no es chorreo. Pero es parte virtuosa de un modelo que progresa y hace que todos los recursos empiecen a ser parte del progreso. Ahora, eso no significa de ninguna manera de que tú tengas que sentarte de brazos cruzados y decir no hay nada más que hacer. No, en absoluto. Nunca se dijo eso. O sea, el primero que habló de una política social eficiente fue Miguel Kast en el año 70. Y esa política dijo, mira a los pobres. Hoy día los subsidios están yendo a gente que no los necesita. Y el ejemplo que usó Miguel en ese minuto fue la educación universitaria gratuita. Donde dijo, mire, está regalándole la matrícula universitaria a gente que tuvo el puntaje para entrar a la universidad. Esa gente típicamente vino de colegios buenos y por lo tanto no requería el subsidio. El subsidio lo tiene ese niño que jamás llegó a soñar con la universidad. Entonces fuiste impopular y focalizaste. Entonces, llámanlo algunos chorreos, yo lo llamo el efecto virtuoso del crecimiento, solo no alcanza, de ninguna manera. Requiere una política social efectiva, que es lo que no tenemos hoy día. Buenas tardes con todos, mi nombre es Aarón. Debo decirle en primer lugar que me ha gustado mucho escuchar su presentación, sobre todo porque la comparo con mi país y también hemos tenido una época muy dura y ahora ahí vamos por ahí. La cuestión es lo siguiente. Las actividades correspondientes a los servicios públicos son altamente reguladas. Por ejemplo, en el Perú, actividades de concentración verticales o horizontales en el sector eléctrico pasan por una comisión de libre competencia para ver si van o no. La consulta precisa es, aquí en Chile, o desde su punto de vista económico, ¿vale la pena regular mucho los servicios públicos, no regularlos o dejarlos que los privados decidan qué es lo mejor que hacer con los servicios públicos? Gracias. A ver, sí.
desde los inicios del modelo, de hace mucho tiempo, se creó para la administración y licitación de los servicios públicos lo que se llamó el esquema de la empresa modelo. Que lo que hacía era establecer cuáles eran los mecanismos de precios con los cuales funcionaría una empresa eficiente y cuánto requeriría cobrar esa empresa eficiente para funcionar en forma adecuada. Y de esa forma se empezó a generar un esquema de licitaciones donde se establecía un precio y a partir de ahí se licitaba, y si tú eras más eficiente que eso, bueno, ganaba la licitación. O sea, hay desde siempre la idea que el monopolio es malo y que en el caso de los servicios públicos tiene que haber algún mecanismo que no esté traspasando un monopolio, que sería lo más injusto que hay, en perjuicio de la gran masa. Y está este esquema de empresas modelo que ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien y tan bien ha funcionado que, como mencionaba hace un momento, un presidente socialista lo aplicó a las carreteras. Con algunos amigos alguna vez comentábamos, porque ese presidente, hoy día está muy de moda y hizo una buena gestión, hizo una tesis en su minuto sobre los beneficios de estatizar la propiedad privada. Bueno, ese presidente privatizó las carreteras y se dio cuenta que el esquema de empresa modelo funciona bien, genera más inversión, tenemos muchas mejores carreteras que antes que se metiera el sector privado, y la fuerza de los hechos lo convenció. Acá. Sí. Simón Parada de Chile. Bueno, antes de realizar mi pregunta o mi comentario, quisiera partir con una frase de Alexis de Tocqueville que dice: aquellos que valoran la libertad por los beneficios materiales que ofrece, nunca la han mantenido por mucho tiempo. En su última lámina de su PowerPoint, usted pone una pregunta bien interesante que pone: ¿qué pasó entonces? Y a mi parecer, a usted le faltó poner algo ahí, que es poner una autocrítica. Creo que todos los Chicago Boys, después del 90 hasta el día de hoy, nunca defendieron los ideales liberales, sino que solamente se fijaron en los beneficios económicos que ellos tienen. Usted nos pone como ejemplo a Hernán Vigi, el gran Chicago Boy 2.0, siendo que ya todos sabemos que Hernán Vigi le pasaba plata a gente de izquierda, que piensa totalmente distinto a nosotros, que le gusta el Estado. Entonces, la pregunta es, señor Rosende, ¿usted no hace una autocrítica como Chicago Boys de no haber defendido el modelo? A ver, no, definitivamente no. Por lo menos lo que a mí respecta, y en Hernán Vigi y gente como la que tú has mencionado, yo creo que se ha desgastado de forma notable defendiendo modelos. Yo creo que Hernán Vigi, si algo le ha pesado, son los costos que incurrió como ministro para implementar el modelo. Ahora, respecto a lo que tú mencionas de que le pasó plata a gente de izquierda, estás desinformado. La acusación es contra el controlador de la empresa, de la cual Hernán Vigi es director, que no pasó por el directorio su aporte y le pasó plata a gente izquierda. Y esa es otra historia. No, Hernán Vigi no tiene nada que ver, ni siquiera ha sido llamado nunca a declarar, así que no te dejen caer en esa historia, porque cuando uno entra en esa historia se confunde. Yo creo que los Chicago podemos haber sido poco eficientes en defender la idea, tal vez. Yo creo que eso es algo que uno siempre puede hacer. Nosotros defendemos la libertad desde la perspectiva que nos corresponde. No se puede pedir que un grupo de economistas fuera de su hábitat natural defiendan otras cosas, no nos corresponde. Pero yo creo que la defensa fue tan importante que llega un punto en que tú te das cuenta que en las encuestas de opinión pública la gente hoy día no le gusta estos movimientos al socialismo, rechaza la reforma tributaria, rechaza la reforma educacional. Yo creo que algo quedó, por lo tanto tan mal no se hizo. Yo creo que hay un tema que siempre nos ha pesado, que es la capacidad de vender ideas. La izquierda es mágica. No funciona el auto de ellos, pero te convencen que es fantástica. ¿Y cuándo lo hemos hecho bien? Cuando aparece un Ronald Reagan que con música celestial te muestra de que el camino es otro y lo hace bien. Y cuando aparece George Bush hijo, que quedó con una mala historia, pero llegó con un discurso muy nodoso. No sé si se acuerdan ustedes que llegó con la historia del conservadurismo compasivo. Envolvió bien la idea que nosotros conocemos, que son muy áridos. Y nos convencemos a nivel de la profesión. Pero yo creo que más allá de los errores de eficiencia que hayamos cometido, yo creo que hay un punto muy importante. Hoy día a nivel de los economistas, la diferencia que hay en términos de lo que hay que hacer es muy mínima. Y eso yo creo que tiene que ver con este proyecto Católica Chicago que permeó a mucha gente que estudiar economía. Y yo honestamente creo que mi optimismo hoy día se basa en dos cosas. En que el precio del cobre está bajo y que yo creo que la batalla de la idea la ganamos. Ahora depende de gente como usted que nos ayuda a venderla. Buenas tardes, Felipe de Chile. La pregunta en realidad también se relaciona con lo que estaba hablando recién y con lo que preguntó Simón, pero más específicamente relacionado con el sistema previsional en Chile y aplicado después en términos generales, pero quiero terminar luego la pregunta respecto a eso.
el sistema de pensiones en Chile, la reforma que se realizó, o sea, en términos numéricos y en términos de tanto eficacia como eficiencia, trajo resultados espectaculares en términos económicos, en la utilización de los recursos de las personas para poder financiar su jubilación o su pensión una vez que se retiran de la vida laboral. La institución detrás de todo el sistema previsional, toda la regulación que se le realiza a las inversiones, el tema de encaje, el tema de la alta rentabilidad de los últimos 35 años del sistema, que es cercana al 8,5%, el tema de las bajas rentabilidades y todos estos aspectos realmente positivos del sistema no están siendo valorados, no están siendo entendidos, comprendidos por el resto de la población, porque la aprobación respecto a este sistema es bastante baja y actualmente la mayoría de las personas o el debate público, fuera del debate técnico, existe básicamente un consenso respecto de la postura más radical de cambiar simplemente el sistema o implementar soluciones que desde el punto de vista técnico no entregan ningún tipo de solución, como son la implementación de una AFP estatal. Entonces, teniendo claro que desde el punto de vista técnico del debate económico existe un consenso respecto de los resultados o de los buenos resultados del sistema previsional en Chile, ¿por qué se genera esta dicotomía entre los resultados y entre la aprobación que tiene este sistema previsional por parte de la población? Y en términos más generales, la pregunta que le realicé a Juan Carlos Hidalgo en la charla que realizó ayer pasa relativamente lo mismo. O sea, los resultados económicos en Chile en las últimas décadas asociados al modelo económico chileno han sido realmente espectaculares en términos de reducción de la pobreza, acceso al agua, esperanza de vida, etcétera, etcétera. Pero aún así se está planteando en el último tiempo, o sea, se observa un cierto ciclo en la opinión pública que está en concordancia con un aumento en el tamaño del Estado, en aumentar los niveles de paternalismo en Chile, y eso se contradice completamente con los resultados que se han observado. Entonces, básicamente, ¿por qué se observa tanto esta dicotomía en el sistema previsional, en la percepción respecto a los resultados, teniendo en cuenta que en términos técnicos está básicamente resuelto, y también en términos generales de los resultados económicos en Chile? A ver, varias cosas. Yo no puedo soslayar en mi respuesta lo que mencioné hace un momento de este discurso autoflagelante de la derecha. O sea, yo espero que el Partido Comunista encuentre que las AFP son malas, que las ISAPRE son malas, que la apertura es mala, pero cuando uno empieza a escuchar, y se escuchó mucho en los últimos años, a importantes líderes de la derecha que argumentan de que el sistema es abusivo, que hay que controlar los abusos, y ponen el acento en algunos casos debatibles, y a partir de ahí se genera la necesidad de poner más regulaciones, sanciones más ejemplificadoras, obviamente yo creo que la opinión pública se confunde, yo creo que eso evidentemente ayuda. Me parece que en esto ha faltado más claridad en los líderes políticos. Vuelvo a la pregunta anterior. Los Chicago hemos sido súper porfiados, hemos sido tan porfiados que casi estamos fuera de mercado, digamos. En el sentido de que tú abres una columna en Nambig y sabes lo que va a decir, no es de Chicago, entre paréntesis, pero se comporta como Chicago, por lo cual según Feitman es Chicago. Todo el grupo dice cosas bastante parecidas, ¿no? Pero yo creo que es importante que los liderazgos políticos se crean el cuento, porque si resulta que al final estamos hablando de hacer una reforma un poquito menos, yo creo que de verdad el camino era oponerse a la reforma tributaria. Habrían quedado fantásticos si es que hubieran seguido ese camino, porque hoy día habrían quedado solitos tratando de desarmar este desastre, pero sin embargo la respuesta es, bueno, se aprobó con unanimidad en el Congreso, ¿no? ¿Te fijas? Ahora, respecto al tema de la AFP pasa algo parecido. Yo creo que el sistema de AFP ha funcionado muy bien, pero existe en Chile este discurso latente de que la política social va a tener que apoyar a las pensiones, y eso genera de que sea una práctica bastante habitual de que hayan personas que no cotizan por un periodo largo de tiempo, se generan lagunas previsionales y finalmente la pensión es baja. Ahora, evidentemente lo que hay que hacer es generar más competencia, de alguna forma apoyarlo con una pensión solidaria eficaz, no tengo ninguna duda de ello, pero en definitiva no tengo una visión tan crítica en términos de que la gente lo encuentre malo. Hay un discurso político que es malo, porque fíjate tú en un pequeño detalle, desde el punto de vista de los recursos, el botín que representa el fondo de la AFP a cualquier gobierno es fantástico. Y en Argentina se hicieron cargo rápidamente de ello y otros países también, y no tengo duda que dentro de las almas que coexisten en la nueva mayoría, más de alguna de estar diciendo este botín no lo podemos perder. Profesor, ¿otra pregunta? Sí. Acá. ¿No será estas vacilaciones que hay en los políticos de la llamada derecha en lo económico, no será una consecuencia de que no hay cierto un orden sistemático en los principios que siguen estos políticos? ¿A qué voy? Que quizás se aplica mucho la idea del liberalismo en el lado económico
quizás empíricamente se han dado cuenta que es lo mejor, pero a la hora de pasarnos a lo social, a la hora de pasarnos a lo político, no está ese convencimiento, tanto en el sector. Entonces, por ejemplo, vemos un Piñera que aumenta el gasto público, un, no sé, diputados de incluso los movimientos más nuevos de nuestra alianza, que van por hacer un Estado más policial, donde el Estado tenga más facultades para restringir las libertades individuales, no sé, la detención por sospecha, dicen algunos, y así tantas cosas. Aparecen otros populistas como Sandón. Entonces, quizás es porque no hay un real convencimiento y en realidad no hay una derecha liberal en nuestro país, sino que hay sectores quizás conservadores, nacionalistas, que se han dado cuenta que aplicando políticas liberales en lo económico se consiguen buenos resultados, pero que luego vacilan en otros aspectos, y eso también te lleva a replantearte en el lado económico. Y en el lado económico uno después entonces ve que hay inconsecuencias, que hay pasos que se dan hacia atrás por los mismos que deberían ya no hacia adelante. ¿No cree que usted no cree que quizás es un poco de eso lo que se da? A ver, yo creo que hay una serie de cosas ahí. La primera, en el espíritu de reconocer las fallas que uno puede cometer, yo creo que tal vez los que creemos en el modelo, los que hemos estado en la discusión pública, no hemos sido suficientemente eficaces en permear a los nuevos líderes. Déjame contarte que hace un tiempo atrás un partido de oposición me invitó a hablar de la economía, yo no soy militante de ningún partido, sobre cómo veía las opciones de política económica en Chile, partido de derecha, y quedé espantado del discurso socialista que había. O sea, Chile era un país desigual, se requería más Estado. De verdad fue un paseo. Los argumentos se caían uno debajo de otro, eran súper fáciles, y me lo agradecieron después. Pero yo creo que tenemos que hacer un poco esa labor que Stigler llamaba el predicador. Convencer y volver a los datos y mostrarle esto y mostrarle el tema de la desigualdad, y ahí se requiere más gente joven como ustedes, no les quepa duda. O sea, un dato empírico para motivarlo. Cuando empezó esta revolución, que es la más grande que se ha habido en la historia de Chile, yo creo que la edad promedio no llegaba a los 28 años. O sea, Miguel Kast fue ministro a los 28, José Piñera tenía 28, todo el equipo de un montón de jóvenes convencidos que había que cambiar el mundo rápido. El lema era rápido, que no había tiempo. Y la noción era los principios que yo posee. Entonces ahí hay que volver, no nos quedemos cómodos. Yo les traspaso la pelota a ustedes, en el sentido que hoy día nuestra gente, la gente que estudia en la Universidad Católica, en la Chile, un montón de buenas universidades como la que están representadas acá, uno les dice, vayan al sector público a hacer parcha. No. Ya me voy a un MBA y después a una empresa. Compadre, eso después. No sé si ustedes han oído el cuento. Miguel Kast no te dejaba dar la respuesta, te mandaba inmediatamente. Partida a Punta Arenas, Puerto Natal, era así. Y si después hacer tu idea. Hoy día hay que hacer esto. Yo creo que ese sentido de misión es muy importante. O sea, una cosa es decir, hay que hacer algo por la pobreza, y otra irse al sector público, mojarse o al proyecto. Porque si no lo evalúas tú, lo evalúas Quintana. Elige. O sea, ese es un poco el tema. ¿Ah? Y yo creo que en eso hemos fallado. También me parece a mí que a nivel político, como te digo, en el debate la idea ha existido poca claridad del sector. Ahora le hago justicia a Piñera. En el gobierno de Piñera el gasto público bajó como porcentaje del producto. Eso hay que reconocerlo, fue súper eficiente. Y se la jugó porque no quisiera más. Eso hay que reconocerlo. Pero se requiere que la gente joven haga este discurso. Hay que llegar a los pobres. Pero eso no implica crear ministerio. O sea, ya estamos a esta altura, nos falta crear, como te digo, no sé qué ministerio se les va a ocurrir, no quiero ni la idea, pero y a eso van los impuestos. Hace un par de días, lo comentaba al almuerzo, me tocó estar en una discusión de profesores de la Facultad de Economía de la Católica, la cuna de los Chicago Boys, y un profesor de administración, sí, dijo que él le había tocado ir a Punta Arenas y quedó impactado porque llegó un pobre señor que tenía más de 70 años y la pensión no le alcanzaba ni siquiera para cubrir los gastos que le significaba curarse de los problemas de la próstata. Entonces decía, mire, los economistas tanto que andan preocupados de la eficiencia, yo soy emocional, veo a mis viejos, mi familia, tiene que aumentar el gasto público. Yo no pude reprimirme y le dije, mira, perdóname, yo le encuentro toda la razón que hay que ayudar a la gente, pero me gustaría que tú me contestaras lo siguiente. Entre el año 90, que llegó la gente con más espíritu social al gobierno, y ahora, el gasto público ha crecido 8 puntos del PIB. Es un montón de plata. ¿Dónde está esa plata? Ministerio, en el empleado público. ¿Por qué no está en ese señor de Punta Arenas? Esa es la respuesta que tenemos que esperar nosotros. Hola Francisco, acá, mi nombre es Rafaelo. Tú hablaste sobre la educación
Y específicamente sobre el sistema de voucher, me gustaría si pudiera profundizar un poco más, porque por lo que tengo entendido acá en Chile está ya el sistema de voucher funcionando. Ahora, el tema es que más o menos por alumno se entregan un promedio entre 50 y 80 mil pesos mensuales por alumno. No sé si nos puede dar una opinión de cómo mejorar este sistema, si habrá que aumentarlo o etcétera. Tu opinión al respecto. A ver, lo que hay hoy día, o el rumbo en que íbamos, era un sistema que mezcla la búsqueda de ciertos estándares de calidad, malamente, porque lo que había en términos de los criterios de aseguramiento de calidad era un montón de señales muy tibias. O sea, a la universidad y a las facultades se la evaluaba en términos de la métrica que ellos mismos se ponían. Entonces yo recuerdo alguna vez siendo decano, que el decano de otra facultad me contó que le tocó ir a evaluar a su par de la ARCIS, que la biblioteca de la ARCIS era un carrito donde llevaban los libros. Y decía, esto no es una universidad, pero obviamente hay que evaluarlo en función de la métrica que se dan, y finalmente lograban ir aprobando. Eso no estaba funcionando. Los mercados requieren información, requieren ciertos estándares, que se sepa quiénes son los profesores con jornada completa, quiénes egresan, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, se estaba yendo a un sistema que mezclaba créditos con becas, de forma tal de que si la universidad era buena, como uno esperaba que fuera un buen proyecto privado. O sea, si tú estudiabas medicina y no tenías la plata, que te dieran un crédito, beca, una mezcla de las dos, y por esa vía tú tenías la opción de hacerlo. Se podía mejorar, y aquí entran los vouchers, creando algún esquema de fondo de solidaridad para cubrir la garantía, y por esa vía que no te pagaran por el riesgo de alguien que a lo mejor, por ser una persona de bajos recursos, le iban a cobrar un spread muy caro. Eso se podía perfeccionar, hay proyectos. Pero votamos ese modelo perfeccionable, donde es la demanda la que decide, y yo voy a la mejor escuela, y si tengo la capacidad voy a donde tengo más perspectiva, a un esquema donde es gratuita, y tú le diste plata a toda la gente que puede pagarse, recursos que podían ir al señor de Punta Arenas que tiene problemas de la próstata. Ese es el modelo que estamos haciendo ahora. Entonces, mi perspectiva es que si el proyecto es un buen proyecto privado, no tienes por qué regalarle la plata. Si es malo, es porque no cumpliste tu pega de dar información respecto a lo que es universidad. Entonces, yo te diría, si tengo que ponerle un nombre a la política social de estos 2 años, es una agenda pro desigualdad. Eso es. Durante estos días hemos estado comentando las ideas tanto de la Escuela Austriaca de Economía como la Escuela de Chicago, y me gustaría hacer una pregunta sobre un tema bien específico, el rol de la banca central. Dijeron que usted trabajó en el Banco Central y aparte siendo de la Escuela de Chicago, ¿cuál es, a su juicio, hay una necesidad de tener un banco central? Y si esto es así, ¿qué rol debe cumplir? O si en general es necesario tenerlo. A ver, yo en esto como buen Chicago soy muy positivista más que normativista. Yo no sé si debe o no existir. Existe y va a seguir existiendo. Y dado que existe y va a seguir existiendo, quiero que se focalice donde sí tiene efectos, que es la inflación. Y ojalá lo haga sobre la base de reglas claras, predecibles y creíbles. ¿Cuándo nos confundimos? Cuando el Banco Central financió el fisco, cuando creyó que podía bajar el desempleo, etcétera, etcétera. Yo te digo, alguna vez escribí una columna en el Mercurio que tuvo el sano espíritu de provocar la discusión que tú mencionas. ¿Para qué queremos Banco Central? Un espíritu académico. Entonces dije, preguntémonos qué ganaría Chile con la dolarización. Oye, olvídate, nunca me ha llegado tal cantidad de insultos. Bueno, dije, bueno, no hay espíritu para la discusión académica, partamos la base que el Banco Central va a seguir existiendo, entonces focalicemos donde tiene que haber. Y como Chicago te digo, la inflación. No nos enredemos, la inflación. Y si nos dicen que el Banco Central no sube las tasas porque el desempleo es bajo, el desempleo es un problema de nuestro lado. Echémosle la culpa al proyecto de ley del Ministerio del Trabajo, no al Banco Central. Bien, mi pregunta es súper concreta, como casi siempre. Quiero saber qué estrategias me recomienda usted para tomar posiciones políticas de liderazgo fuertes en la política europea. A ver, yo te voy a dar una condición necesaria pero no suficiente. Estoy siendo muy economista en la respuesta. Y la condición necesaria es estar muy informado. Yo creo que la táctica de los que te venden historias que no son, te venden humo, es aprovechar la desinformación de la gente. Es decirte, mire, yo voy a hacer una reforma sindical que va a aumentar el poder de los sindicatos, va a impedir el reemplazo en las empresas y no pasa nada con el empleo. Yo creo que si tú estás desinformado y te nombran, te dicen que en algún país africano eventualmente eso pasó, tú puedes ir y mirar la cantidad de países europeos que están sufriendo las consecuencias de ello y quieren venir de vuelta. Condición necesaria, estar informado, estar informado, estar informado. Y yo creo que estar todo el tiempo siguiendo esta discusión, recordar la historia, como decía Oscar Wilde, la historia no se repite pero rima. Y está rimando muy bien en Chile, lamentablemente. Yo creo que hay ejemplos que te van a ayudar y el resto de la energía, el entusiasmo,
lee de la historia de algunos de nuestros grandes líderes, era perseverancia, 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 y al final volaron grandes paredes. O sea, cuando se hablaba que en Chile se iban a liberalizar precios, era burla en algunas agencias, era un gol. Lo liberalizaron, funcionó. Convicción. Acá tengo una pregunta, mi nombre es Nicolás, muchas gracias por la charla, muy buena. Es sobre la reforma laboral, porque lo que siempre suelen decir desde la izquierda es que no están garantizados los derechos de los trabajadores porque no están en el ramal, por ejemplo. ¿Y cómo se podría contraargumentar eso desde un punto de vista económico? Porque lo que dicen es que el empresario, típico discurso, le saca al trabajador, subcontrata, eso es lo que se dice. Mira, yo creo que la manera de responder esa pregunta es identificar los dos grandes indicadores que te definen cómo están los trabajadores. ¿Qué pasa con el empleo y qué pasa con las remuneraciones? Y las dos han venido creciendo en forma incontenible. Entonces, cuando tú les das ese argumento, la señora ministra del Trabajo dice, no, pero esta reforma no es para crear empleo. Bueno, pero ¿para qué es lo que es entonces? Porque si tú planteas que tu objetivo número uno es la igualdad de oportunidades, la primera igualdad que tienes que buscar es la igualdad de acceso al empleo. Y el tipo que entra en condiciones más desiguales es ese joven con poca calificación, ese joven que vive en una situación familiar irregular y ahora lo deja fuera del mercado y tu agenda se llama Agenda Pro Igualdad. Fantástico. Entonces lo que te están tratando de vender en definitiva es una agenda pro sindicato, porque eso te aumenta la conflictividad, te aumenta el poder político de los que controlan los sindicatos y la historia, no sabemos. Y resulta que hay gente que está dispuesta a votar eso. Y sale de ahí y dice que estamos en la Agenda Pro Igualdad, por favor. Hola, mi nombre es Luis Mota, de Venezuela. Yo quería preguntar, en base a la realidad de mi país, bajo la óptica de la Escuela de Chicago, y qué política petrolera recomendaría la Escuela de Chicago a los petroestados, entendiendo que muchas veces el petróleo surge como un recurso natural que muchas veces es dañino si no se sabe controlar bien. Entonces, una política petrolera más o menos bien elaborada, porque podemos iniciar desde la privatización, pero eso lleva un conjunto de cosas, incluso hasta normativo o institucional, para que esa privatización no se vea en términos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, ese es mi pregunta. Sí, muy buen punto. Mira, hay un artículo de Milton Friedman del año 46 donde plantea algo que curiosamente algunos líderes de la actual administración se arrogan como idea propia, y que dice que es importante que uno gaste en función de los ingresos de largo plazo y el resto lo ahorre, lo que más tarde tuvo fórmulas de ver el ingreso permanente, etc. En nuestro caso se transformó en la regla del balance estructural. Entonces lo que dice es que el gobierno, para construir su presupuesto, tiene que llamar a un comité técnico independiente que le van a decir cuál es el precio a largo plazo del petróleo en este caso, y tiene que gastar en función a ello. Cuando el precio está por arriba, ahorra, saca la plata fuera del país, la pone en fondo, y cuando vienen los ciclos malos, la desahorra. Y eso tiene que ser muy transparente, porque hay un estudio del Banco Mundial muy bueno que dice que en América Latina históricamente prevaleció la hipótesis BET, Best Expectation Theory. Cuando los términos de intercambio caen es transitorio, y cuando suben es permanente. Entonces siempre encuentra razones para gastar. Si el precio del cobre sube, no, se quedó el ciclo muy largo, podemos gastar, y cuando baja, sigamos gastando porque se recupera luego. En cambio, aquí tú llamas a técnicos independientes y te evitas eso. Se requiere no mucha economía, pero muchos pantalones, que obviamente es un recurso súper escaso habitualmente en la mayoría de los países en desarrollo cuando hay que hacer política. Ejemplo, en esta parte del mundo tenemos harto. Hola, mi nombre es Antonia, de acá de Chile. Yo tengo una pregunta y quisiera saber su opinión respecto a que la industria del acero aquí en Chile ha habido como un problema porque ha demandado como competencia desleal en comparación con el acero chino, que por lo poco que sé, yo estudio Derecho, así que es de más bajo costo, pero se alega que es de calidad mucho más inferior. Y justamente que alegan que los estándares de calidad chilenos son mucho más altos y por eso el precio, al final el costo es mayor. Y mi pregunta es si eso es un riesgo que se debe asumir como en la apertura del mercado internacional o algo que se debería entrar como a regular. A ver, el riesgo es cuando el proveedor externo está usando tácticas para bajar temporalmente el precio para quebrarte y quedarse con el mercado.
Ahora, si eso no es lo que está ocurriendo, porque tú ves que hay razones de costo, el precio al que le vende a Chile es parecido al que le vende a otros países, pongamos otros términos, es beneficio para el consumidor. Ahora hay una comisión antidistorsión en el Banco Central, funciona bien y la institucionalidad está hecha y está a mitad de los 70, funciona súper bien. No se preocupen, van con los consumidores siempre. Hola, profesor. Yo entiendo que el rigor es sumamente importante a la hora de hacer investigación. Y es muy importante que efectivamente los economistas estén muy preocupados de trabajar por buenas políticas públicas. Pero si hay algo que caracterizó también a la Escuela de Chicago, bueno, a 1.0, era también su profunda convicción a la hora de participar en el debate público. Pongo un ejemplo: Álvaro Bardón no solamente era un buen economista, bien formado y con esta idea del rigor a la hora de crear políticas públicas, sino que además debe haber sido uno de los columnistas más importantes que ha tenido el Mercurio en su historia. Y específicamente en el momento de la Unidad Popular, cuando más ejerció esa labor, fue uno también de los difusores más importantes a nivel de ideas, por decirlo así, más de divulgación de lo que era la buena economía. Y no solamente eso, sino que además la mayoría de los Chicago 1.0 tenían una convicción tan grande que trabajaron también en la formación de proyectos educativos. De hecho, yo estudié en la universidad que ellos fundaron. De hecho, por eso mismo yo tuve la suerte de tener clases con Álvaro Bardón. Entonces, quizás el problema, usted mismo dijo que quizás nos correspondía aquí a nosotros trabajar en poder difundir o divulgar mucho mejor esas ideas, pero no habrá también, por lo mejor usted que ha cumplido labores de decano, no habrá también un problema de voluntad. ¿Hay voluntad dentro de los actuales estudiantes de economía o dentro de los actuales economistas de tener esa misma convicción que tuvieron los Chicago 1.0 en su momento? Más allá de, por ejemplo, Hernán Vigi, que obviamente siempre está constantemente participando del debate. Yo creo que tu pregunta es muy importante. Tiene dos aspectos que me parece que hoy día amenazan el objetivo, que es involucrar gente como están ustedes acá escuchando y discutiendo políticas públicas. El primero, que a mí me ha preocupado siempre, y que es la tendencia hoy día de la economía como ciencia a transformarse en un brazo de las matemáticas. Entonces, antes era muy directa. Uno quería estudiar economía para cambiar el mundo, quería estudiar comercio internacional, quería estudiar impuestos. Hoy día llega a los grandes doctorados y estudia análisis real, ya pasáis un año estudiando matemáticas, al segundo año ya queréis cambiarte carrera y se complica. Eso es un problema objetivo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande en la universidad por lograr que la gente tenga un contacto con el mundo real, que no pierda en perspectiva que hay una política pública que se puede mejorar, pero es una lucha importante y que yo creo que ustedes como profesionales tienen que buscar. Harberger siempre dice que al final del día uno tiene que ser capaz de ofrecer algo a la gente en lo que está discutiendo. Si tú estás discutiendo un modelo de impuestos para demostrar que el hambre es mayor que 0, días, no sirve, en mi opinión. Vas a publicar un paper en un Grand Journal, capaz te van a dar tenure, te vas a sentir muy bien, pero en un país como el nuestro no basta. Tienes que probar que tenemos que tener tal estructura de impuestos, que tenemos que lograr tales ajustes, y eso es muy importante. Lo segundo que está involucrado en tu pregunta también me preocupa. Como no ha ido bien, durante mucho tiempo la economía no fue un tema. O sea, entre el año 90 y el 2000, parecía que todos hacíamos lo mismo y ya. Las grandes cabezas estaban dedicando a la finanza, querían pasarse un tiempo en Wall Street. Bueno, hoy día, muchachos, esto se puede descarrilar. Y se puede descarrilar y se va a descarrilar en serio. O sea, yo creo que es mejor que las grandes cabezas empiecen a preocuparse, porque tenemos buenas respuestas que ofrecer para la educación, para la salud, para el tema del crecimiento, o esta cuestión va a quedar en manos de los conductores de la red excavadora que a duras penas articulan frente a las cámaras. Entonces, yo tengo la impresión que tu pregunta encierra un desafío para nosotros los profesores y para ustedes los que están acá. Yo te puedo contar que una de las cosas que hice como decano, no sé si con éxito o no, durante los 18 años que fui decano, una vez al año invitaba a lo que yo llamo los founding fathers de la revolución a almorzar con los mejores alumnos, que les contaran de primera mano cómo fue esto, porque esa es tradicional, eso se tiene que ir transmitiendo. Bueno, preocúpense, lean los libros, vean lo que le costó a Rige, lo que le costó a De Castro. Hay películas, afuera es una cosa admirada. La gente cree que fue fácil, fue súper difícil. O sea, hubo un momento realmente de quiebre en que esto se podía hacer desordenado, y hubo la convicción, la lealtad, gente que se jugó la vida en esto. O sea, yo no tengo ninguna duda de que Miguel casi se enfermó porque trabajaba 20 horas al día en esto, y si esto es para mañana, o sea, no,
y vamos a hacer la mejor política de vivienda porque quiero que la vivienda llegue a los pobres, no que llegue al barrio alto. Y eso fue. Hay que recuperar esa mística porque después va a pasar mucho tiempo y es por las generaciones futuras que si no lo hacemos ahora, no lamentemos la suerte de otros países de la región. Bueno, con eso terminamos. Muchísimas gracias, profesor. Ese es el periodo en el cual surge la escuela keynesiana, que es una visión intelectual que destaca lo que a su juicio es la inestabilidad de los mecanismos de mercado. Es la percepción de que los mercados hay que regularlos muy fuerte porque si no conducen a situaciones de desequilibrio. Probablemente el exponente más visible que tenemos hoy día de ello en el mundo es Paul Krugman. Cada vez que ustedes se encuentran en la prensa con un artículo de Paul Krugman, como ayer en el diario, siempre está señalando que los mercados son inestables, que hay que regularlos, que hay dificultades. Bueno, esa era la visión que más o menos se estaba planteando en forma muy fuerte tras la Gran Depresión y tras la aparición de la teoría general postulada por el gran economista inglés John Maynard Keynes. Esto, como digo, es un periodo en que aumenta el tamaño del Estado, aumentan las regulaciones y, como siempre ocurre cuando nos encontramos en periodos de fuerte aumento de las regulaciones, hay una competencia por distintos sectores en términos de lograr que las regulaciones les favorezcan. A diferencia de los esquemas de economía de mercado, donde los incentivos están puestos en mover recursos hacia aquellas áreas donde las señales de precio indican que las utilidades son mayores, aquí los incentivos están puestos en lograr los mayores beneficios regulatorios. Y si ustedes, que son muy jóvenes y probablemente no conocen mucho de estos detalles, empiezan a mirar el enjambre de regulaciones que había en Chile en los 60, comienzos de los 70, quedarían impactados. Ejemplos: barrera a la importación de ciertos productos, ciertamente alentados por la producción local, las que de pronto se levantaban por un día, en beneficio de ciertas personas que ya tenían las posibilidades de acceder a la importación barata para después revenderlo caro en los mercados domésticos. La negociación cotidiana era conseguir precios convenientes por parte del regulador. ¿Para qué preocuparse de mejorar la calidad? Era mucho más rentable conseguir que el organismo que fijaba precios nos fijara un precio conveniente. Y así sucesivamente. Era el ambiente, como digo, los grupos de presión. El resultado, ciertamente, una economía que crecía poco. Mientras el mundo se recuperaba vertiginosamente de la Segunda Guerra Mundial, Chile lo hacía muy mal, y donde la inflación era probablemente el reflejo de los desequilibrios recurrentes de un Estado gastador, de un Estado indisciplinado, y donde cada vez que había un problema aparecía aparentemente la mano salvadora del Estado. No hay modelo alternativo. La derecha, la economía liberal, está destruida en Chile y en el mundo. Mucha gente piensa, efectivamente, que la Gran Depresión fue el reflejo de fallas de mercado. Y lo que hay, en definitiva, es un ambiente empresarial donde lo que se trata de lograr son beneficios para los sectores empresariales que ellos representan, más que promover los mercados, más que promover la libre competencia, más que promover la apertura de la economía. Simplemente para darle una ilustración a ustedes, la economía chilena es más o menos, cambia, del tamaño de la economía del estado de Oregon. Imagínense ustedes que el día de mañana la economía del estado de Oregon decidiera que se va a enclaustrar y que va a producir adentro de todo para los ciudadanos de Oregon. Eso es una locura. Es lo lógico es que Oregon negocie con los distintos estados y negocie con el mundo. Es la manera en la cual se utilizan mejor los recursos, es la manera en que se aprovechan las ventajas comparativas. Nosotros no. Lo que hicimos fue cerrarnos y a partir de ahí repartimos regulaciones y los empresarios dijeron, bueno, este es el juego. Y empieza a implementarse una revolución muy profunda en nuestro país que va en la línea de intensificar todo lo que se había visto antes. Más Estado, más regulaciones, más inhibiciones sobre la actividad privada. Y eso genera ciertamente dificultades porque todos sabemos que el socialismo tiene costos. Que lo que ellos predicen, que es lograr una sociedad que funcione sin incentivos, donde la mano visible del Estado logra los mismos resultados que la mano invisible de cada persona, no es posible, no es verdad. Eso empieza a generar malos resultados económicos y además una tendencia al quiebre institucional. Porque el socialismo involucra desafiar el derecho de propiedad, el socialismo involucra en definitiva ir permeando la libertad para elegir de las personas y eso en definitiva lleva a un quiebre institucional.
quiebre institucional que, al igual que ocurrió en otros países de la región, se traduce en un golpe de Estado el año 73. Se plantea para los militares la tarea de ordenar el país, aspecto que se vincula a aspectos de seguridad, aspectos políticos por aspectos económicos. Y aquí hay una parte muy interesante de la historia. Mucha gente dice, bueno, llegaron los militares, detrás llegaron los Chicago y transformaron este país en la dirección que conocimos después. Eso no es así. Llegaron los militares, se preocuparon del orden público, pero no había plan económico. Cuando uno lee los libros de historia, descubre de que aquí había distintos grupos tratando de generar un movimiento en direcciones contrarias en política económica. Había un grupo vinculado al ejército que quería una especie de Estado fuerte, con una economía relativamente cerrada y que era más o menos mantener lo que había prevalecido en Chile por mucho tiempo, pero con más disciplina, sin caer en la hiperinflación. La aviación, hasta donde se señala, no tenía una postura muy propia, estaba expectante en términos de lo que ocurría ahí, y la Armada efectivamente había recibido durante algún tiempo informes de este grupo de profesores de la Escuela de Economía de la Católica que le decían reiteradamente que el país debía cambiar de rumbo, que había que ser una economía abierta, que había que dejar los precios libres, que el rumbo de Chile era hasta ahí un rumbo fallido y que había que moverse en dirección contraria, y se habla en ese momento de la experiencia exitosa que había en Alemania, de lo que estaba pasando en los tigres asiáticos, etcétera, etcétera. Y la discusión ocurre durante el año 73, no pasa nada. El año 74 tampoco pasa nada porque un precio del cobre un poquito más alto permite apagar las discusiones, hasta que el año 75, como les voy a mostrar a ustedes, viene una gran caída del precio del cobre tras el primer shock petrolero. Cuando se crea la OPEP, se decide subir el precio del petróleo, se paraliza la actividad económica e industrial en el mundo y eso provoca una caída del precio del cobre. Y ahí los militares se encuentran frente a un problema muy grave, porque resulta de que la caída del precio del cobre deja al fisco sin recursos, la situación política de Chile no permitía conseguir financiamiento de otros países y lo que había que hacer era hacer un ajuste interno, no había ninguna alternativa. Y el único grupo que tenía un plan económico coherente para enfrentarlo era el Grupo Chicago. Hay toda una historia en términos de cómo se produjo esta discusión, pero en definitiva fue la fuerza de las circunstancias que llevó a optar por un camino, dado que los otros caminos simplemente se cerraron. Y este grupo, jóvenes como ustedes, con la convicción de que hay ideas que funcionan, tenía el trabajo hecho, estaba listo. Lo que tengo que hacer es defender mi sector, mi parcela, y olvidémonos de la competencia. La competencia es una molestia. Más aún si me van a hacer competir con tipos más eficientes que están al otro lado de la frontera. Es en este contexto donde pasan dos cosas. Uno, en la Universidad de Chicago, un profesor llamado Milton Friedman empieza a desafiar la interpretación de la gran crisis de los años 30. Friedman publica el año 62 un libro notable, una obligación que todos los que le interesen le conviene leerlo, donde lo que él hace es reconstruir las series monetarias de Estados Unidos, reconstruye las series de productos, y para contar la historia corta, puedo elaborarla más en las preguntas si le interesa, él demuestra que la Gran Depresión fue un gran fracaso de las políticas públicas. Reaccionaron mal frente a un pánico bancario, permitieron que el pánico se expandiera, lo que no se hizo ahora tras la crisis de Lehman Brothers, y la economía norteamericana entra en una espiral de decaimiento. Y la solución que se encuentra fue exactamente la contraria. Es de una persona que está con problemas pulmonares y lo tratan de problemas cardiológicos, expansión fiscal. Y la expansión fiscal empieza a ahogar de alguna forma las posibilidades de que el sector privado se recupere. En ese ambiente, en la Escuela de Chicago, se genera una percepción distinta entonces respecto a cómo funciona la economía. Empieza a construirse una noción basada en la mirada de los datos, cómo responde la gente a los incentivos, cuáles son los costos de los monopolios, cuáles son las ventajas de la apertura al comercio, y ese ambiente empieza de a poco a permear la discusión pública norteamericana y algunos países, sin gran influencia aún en los 50, es el mundo de los demócratas, es el mundo del keynesianismo, es el mundo en América Latina de la CEPAL. El año 57 viene un grupo de profesores norteamericanos a Chile y con el apoyo de la AID vienen a ofrecer un convenio de intercambio de profesores y alumnos a dos universidades chilenas, a la Universidad de Chile y la Universidad Católica. La Universidad de Chile dice que no, su decano encuentra muy liberales a los de Chicago. La Universidad Católica dice de inmediato, mañana. Y mandan primero a estudiar un grupito chico. Parten en el año 58 6 personas. El 57 otro grupo. Bueno, esa gente vuelve a Chile y empieza a enseñarle a grupos más reducidos que ustedes que los mercados funcionan de cierta manera, que lo que se demoniza
como la búsqueda de utilidad es el propósito de cada persona de lograr estar mejor, y es lo que hace todo el mundo en todas partes, que las economías abiertas funcionan mejor que las economías cerradas, y ese grupito empieza a crecer, se empieza a generar un ambiente distinto, al menos en ciertas esferas intelectuales, que aún no permea la gran discusión de políticas públicas, pero está ahí. El año 70 se presenta la primera oportunidad de que estas ideas se traspasen al debate de políticas públicas. Hay elección presidencial en Chile. Pero los grupos vinculados al candidato más de derecha consideran de que esto no es muy atractivo, esto de bajar aranceles, reducir el tamaño del Estado. Se había creado toda nuestra clase dirigente en la idea de que la solución de los problemas públicos pasaba por el involucramiento del gobierno en el gasto público, y este grupo queda marginado, fuera, no es el minuto. Pero en ese momento se produce el resultado ciertamente llamativo de que el candidato ganador, lejos de mirar las ideas de Chicago, está mirando a Cuba. Y se me ha encargado que hable de un tema que podría ser relativamente controvertido, que es el modelo económico chileno y sus perspectivas. Y le cuento a los amigos extranjeros, que sé que hay varios acá, ¿por qué es tan controvertido? Porque cuando asumió el actual gobierno, el presidente de uno de los partidos de la coalición gobernante dijo que el propósito de este gobierno era pasar una retroexcavadora por sobre los fundamentos del modelo económico que había prevalecido en Chile durante los últimos 20 años. Entonces uno tiene que preguntarse, a ver, ¿qué es esto tan malo? ¿Qué es este engendro sobre el cual hay que pasar una retroexcavadora? Y lo que yo pretendo es, por un lado, hacer una mirada histórica de cómo se fue configurando este esquema, esta institucionalidad económica que ha prevalecido en Chile durante más de 2 décadas, establecer cuál fue el rol que tuvo en ese modelo económico lo que fue el convenio entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica, aspecto que me parece muy importante de mencionar y que creo que gente joven como ustedes lo debiera estimular, porque en definitiva lo que nos muestra es el valor de las ideas y el valor de la gente convencida para provocar grandes revoluciones. Las grandes transformaciones nunca vienen de grandes masas, vienen de gente con las ideas claras y con la energía para llevarlas a cabo. Y creo que el Convenio Católica-Chicago ha sido estudiado y seguirá siendo estudiado por muchos años como un aspecto que deben mirar los países en desarrollo para producir cambios que provoquen efectos relevantes en el nivel de vida de su población. Quiero también dar cuenta de cuáles fueron las dificultades que hubo en el proceso de implementación de este modelo. No fue sencillo. Y, en definitiva, cómo se fueron superando. Y finalmente, si el tiempo lo permite, alguna reflexión en términos de qué va a pasar ahora. Ciertamente está la duda en términos de si la retroexcavadora va a tener éxito o no va a tener éxito. Y es una pregunta cuya respuesta me parece que depende en gran medida de gente como ustedes. Parto rápidamente con una perspectiva histórica. Chile, tras la Gran Depresión, desarrolló de forma consciente una estrategia de desarrollo que tuvo 2 grandes ejes. Por un lado, el enclaustramiento, cerrarse, y por otro lado, una presencia muy fuerte del Estado en la economía. Presencia que la había tenido ya durante algún tiempo, pero que se intensificó en este periodo. Debo señalar que, de acuerdo con estudios de la Liga de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, Chile fue el país más afectado por la Gran Depresión de los años 30. Y eso provocó en mucha gente la sensación de que el comercio exterior era la causa de los problemas. Ciertamente un diagnóstico errado. Pero a partir de ahí se empieza a llevar a cabo una estrategia que privilegia el cerrarse, el poner obstáculos a las importaciones, alentar por esa vía malamente la industria nacional y un rol del Estado regulador muy intenso que se traduce en una tendencia al crecimiento del tamaño del Estado y a dificultades también muy importantes a la expansión de la actividad privada. Y en ese momento, que lo voy a resumir en algunas cifras acá, es donde empieza a generarse el cambio en la historia de Chile. Algunos datos, a algunos les gustarán los datos, los van a encontrar en la presentación. Ahí tenemos como el 61 y el 70 tenemos un crecimiento del PIB relativamente modesto, al lado de lo que genera este gobierno nos parece estupendo, pero es relativamente modesto al lado de lo que estaba pasando en el mundo. Una inflación de torno al 30%, déficit fiscal de 1,8 en promedio ese periodo. El déficit fiscal empieza a subir. Primer año de la Unidad Popular sube de 1 a 15. Estamos pareciéndonos a Grecia.
después sube a 25%, y el año 73, cuando viene el golpe militar, un 30%. Si ustedes le suman a eso a las empresas públicas, 50%, o sea, de cada peso que se gastaba en el país, un 50% era emisión monetaria. Y eso genera una inflación que sube ya de un nivel alto de 27 en promedio, 28, 255 y 600. 600 con precio fijo. La inflación sin precio fijo, la inflación de mercado negro, era en torno a 1000. Bueno, si me salto un par de láminas, llego al año 75 y ustedes pueden ver que los términos de intercambio, para los que no son economistas, el precio de nuestras exportaciones partido por el precio de nuestras importaciones, o sea, nuestro ingreso partido por lo que tenemos que comprar, se nos cae violentamente. Esa caída es en torno al 50%. O sea, no hemos tenido desde entonces algo parecido, y desde la Gran Depresión no teníamos algo parecido. Cae a la mitad los términos de intercambio. Entonces, ahí realmente no había más alternativa que hacer un ajuste, amarrarse los pantalones bien firmes y tratar de superar esta crisis. ¿Qué es lo que hacen los Chicago? Parten con un ajuste de gasto brutal. No había alternativa. No era una discusión política. Hay situaciones en las cuales el médico no puede entrar en disquisiciones filosóficas sobre la calidad de vida del apéndice de una persona. Hay que cortarlo ya. Si está en crisis hay que cortarlo. Hay que ordenarlo. Hay que bajar aranceles. Hay que hacer cosas para que el país vuelva a vitalizarse. Y se empieza a implementar este vilipendiado modelo que, en resumen, yo diría que uno puede resumirlo en esas 4 ideas. Uso preferente del mercado para asignar recursos. Nosotros creemos que las personas, buscando su propio interés, buscando dónde les conviene comprar y qué es lo que les conviene comprar, lo van a hacer mejor que el gobierno decidiendo qué es lo que tienen que consumir y dónde tienen que consumirlo. Rol subsidiario del Estado, exactamente lo contrario de lo que está pasando hoy día. El Estado debe hacer aquello que el sector privado no puede hacer, no lo que el sector privado puede hacer. Hoy día veía el diario en la mañana que este gobierno va a tomar la decisión de construir y poseer departamentos para arrendarlo y por esa vía incursionar en el mercado inmobiliario. Es una locura. Es una locura. O sea, si hay problemas de vivienda, como diría mi desaparecido profesor Álvaro Bardón, es porque hay un Ministerio de Vivienda, no porque falten privados interesados a los precios correctos de producir vivienda. Ahora nos vamos a dedicar a eso. Preocuparnos de la política social, bien focalizada. Lo primero que hizo el Grupo de Chicago fue crear el mapa de la extrema pobreza, porque dijo una política social eficiente, que empareje la cancha, no que busque la equidad, que busque la igualdad de oportunidades, es aquella que se genera a partir de una identificación de dónde están los pobres. Porque si paramos el voleo, no le vamos a aceptar a los grupos objetivos. Si vemos dónde